mí estoy repasando la cantidad de testimonios que tenemos cortados para hoy y la verdad que a veces siento que le hacemos la cosa más difícil a la gente, ¿eh? Hay como una predisposición a cagarle la vida a la gente que yo no... Hace rato que yo no veía en un gobierno. Y viste que está esa discusión sobre... No podés pensar que son tan perversos que quieren el malestar popular. Yo no sé. Ya a esta altura del partido... A veces dan señales de lo contrario, que sí, ¿no? Pero bueno, es raro pensar una malicia deliberada y sin un rédito personal, porque ¿en qué los beneficia? No se sabe. Pero por otro lado, cuando uno ve algunas decisiones, dice, bueno... Sí, pero es que además no son solo decisiones que toman, sino también los contrastes con el impacto que tiene en la vida de los demás y en la vida propia. Ayer no sé si era Sheinbaum, alguno de esos, que planteaba esto de, che, pero estamos todos pobres. Lo de la paciencia. Eso. Sheinbaum era. Después sí. se lo tenés a mano, pero porque se me vino a la mente eso que lo vi en un reel de, no sé si de Twitter o de Instagram. Me da la impresión que si a vos te piden paciencia, porque ya va a mejorar todo. De hecho, ahora en un ratito Nico va a presentarles lo que dijo el ministro de Economía hace un ratito nada más. En lo que podríamos decir que es la sede del imperialismo. De la majada, al menos, ¿no? Claro. Sí. Si hay un lugar que representa los intereses de los Estados Unidos, es la AmCham. La Cámara de Comercio, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, nucleando más de 700 empresas desde hace 100 años. O sea, es como una especie de... Me acuerdo siempre de la imagen bueno, uno vio la imagen del actor, pero seguramente esa imagen se reprodujo en la historia de Héctor Alterio haciendo el teniente coronel Varela. Ah, sí. Cuando después de la represión en la Patagonia va un agasajo, un homenaje y le cantan porque es un buen compañero en inglés. No, tremenda y esa él pone escena. cara como diciendo, ¿a quién le hice el favor yo? Claro. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, querido? No, ¿Estás enojado? Lo ¿no? despertaron. no, directamente cerremos la frontera, llegamos Cuba. Llegamos Cuba, que no vengan inversiones, que no vengan empresarios, que no venga nadie. Es más, directamente hagamos una reunión progre en Barcelona. Me encanta. ¿Por qué? Me encanta. Barcelona. Donde se van a juntar Pedrito Sánchez, Claro. donde se va a juntar claro. Claudia Sheinbaum, Mira. donde va el comunista de Kichilov, Lula da Silva, van todos los zurdos juntos, El pero... comunista español está medio ahora... claro, ¿cómo se llamaba? aparte el Pedro Sánchez. No, el chiquitín. Iñigo Errejón. Íñigo Errejón, Orejón. Tiene algunos problemitas ahora. Algunos problemitas. Yo lo que digo es, van a hacer una reunión progre en Barcelona, ¿por qué no la hacen en Cuba? Bueno, ¿Por qué no acá la hacen en Bolivia? Bueno, ¿Por qué no la hacen Barcelona busca su autonomía también, tiene un qué espíritu lindo, rebelde. qué Euskal lindo, también. claro. La próxima háganla en París, directamente. Con Macron, bueno, Muy, sí, claro. muy lindo, muy lindo. Bilbao. Y cerremos la frontera porque acá Federico le enoja ¿Quiere un muro también? que las empresas norteamericanas vengan a invertir y dar trabajo. No. Le enoja, Qué te enoja, chicanero. te No, da qué bronca. chicanero. Pero espera, Sos chicanero. repasemos. Mira, creo que fue en octubre del año pasado. Septiembre, octubre No te del año enojes, pasado. Fulco, no te enojes. Sí, Te da Me bronca. huele. que le Le das estoy es- respirando, le cambio la Está respiración. tratando de... Se ve que estoy bufando por Cuando bufé empieza el mucho, ¿no? mamut. Me bufé por demás, ¿no? Cuando Después- empieza el mamut, al Bufé lado el ya se rinoceronte, sabe. arrancó el rinoceronte por demás, ¿no? Fíjate en el archivo, creo que fue septiembre, octubre del año pasado, la misma AmCham mantuvo una reunión y ahí en esa reunión el titular de la AmCham, que es el titular, es el CEO de una compañía que la debe tener así el no sé si conoce qué compañía americana, fue muy claro en su discurso, pero muy claro en su discurso. Dijo, las inversiones van a venir, pero el gobierno tiene que aprobar, y habló de 6 o 7 leyes Sí. Ah, mira. que Sí, tenían que ser, era la condición para que empezaran a venir las inversiones. O sea, Estados Unidos nos marcaría la cancha a través de leyes para que los Si empresarios... usted quiere que invirtamos, Claro. entonces empezaba. Tuki. Pero esperá. Reforma laboral. Reforma laboral era la Sí, primera. era una. Sí, Esperá, claro. ley de glaciares. Sí, bueno. De forma Esperá, impositiva. la reforma impositiva. La única que no le salió todavía. Por Claro. ahora. La única, de las 6 o 7 que pidieron, 5 o 6 ya están. Ya las aprobaron, ya las consiguieron. Y la mela en sintonía.
Sí, recorriendo el país. ¿Cómo se lame en sintonía? Bien. Bueno, Estéreo. bueno, en estéreo. 69. La mela de acá, así es. En estéreo. Sí, en estéreo. 69. Salado y dulce. Sí. Pero Bueno. Qué fino Ey, todo. Buen día a los que están Sí. almorzando. Bienvenidos Pero es que a Banda Retomamos, Clave. la mela te va Pónganla. recorriendo las provincias para Claro. para Para que se la laman. concientizar, Claro. digamos, Concientizar. de Pero los que- beneficios de Para hacerle honor al apellido. la Claro. metáfora es muy válida en este aspecto, porque lo que nos pide la Melas es que se las lamamos. Sí. A él, a Trump y a todos los que representan, en este caso, a un país encarnado por sus empresas. La cuna del capitalismo. Medio venezolano, ¿no? Agradecé que se llama la... tiraste la de Sí, Trump. te viniste A del... Trump. Y que está hablando en contra del imperialismo y le salió el Le Trump. salió el Trump. Contra Hoy- Trump. hoy- Directamente recién Expropiese. llegado de Bahía de los Cochinos, Cochinos. de Mauro Federico. Hoy- Agradecé que llama la mela y no comela. Claro, sería más Si fácil. estuviera el monito diría el aire, la mela. El amigo la mela. Peter, que habló hoy a la mañana, La dijo luna. en un momento, hablo como alguien que ha La luna, invertido, la mela, que la ha luna. firmado cheques, que tuvo empleados y que entiende lo que está en juego. Fue lo que Pero dijo. claro, un claro. tipo claramente empresario. La Mela se la pasó haciendo negocios con la salud. Vamos a hablar de la salud, Oh. porque acá la Mela es un empresario de La la salud. península de la Florida, del estado de la Florida, que se la pasó garcando gente con los sistemas de salud y los sistemas, los Medicaid, que controló las empresas de salud para la atención de diferentes grupos etarios. Y si te pones a pensar, en la Argentina lo que están haciendo, bueno, vamos a hablar del PAMI en un rato. Lo que están haciendo con el PAMI, mira, ayer hablé con un médico de cabecera de PAMI. Están detonándolo al PAMI. Se cargaron el programa más exitoso en la historia, que es el programa Remediar, que lo implementó Dualde, mira lo que te digo, y lo perfeccionó y lo ajustó muy bien Ginés González García en el 2002-2003. Se lo cargaron, hicieron desaparecer el programa Remediar. El macrismo ya había hecho lo suyo con el plan también. Sí, pero no se animaron a tanto. No. ¿Y por qué lo hacen? ¿Para ahorrar plata? Sí. ¿Para pagarle al Fondo Monetario? Sí, ¿O lo hacen sí. por ideología? Sí. Porque dicen, Todo. Sí, todo. no, Un mix que de la todo. gente labure y se pague los remedios. Sí. Sí, También. por eso. Porque no te se olvides- entiende. Pero Sí. no te olvides que hubo una canciller Todo sentada sí. en la mesa de Mirta Legrand diciendo que los viejos estaban de más. Son un gasto. Era ¿no? un gasto. ¿Pero cuánto te ahorras? Un montón. Un montón. Un montón. Sí, de verdad. Un montón para los Si no. se mueren- para el si se Estado mueren es mucha viejos, sí. guita. Si se muere No, pará, gente grande. la previsión social es el gasto más importante del ítem del presupuesto. Pero digo, la Porque prevención, jubilaciones, pero salud. la prevención, pensiones. prevención en medicina, No, evita que vos internes a alguien que te sale más caro. Eso, no, pero no. eso es otra No va cosa. por ahí, eso es Mirá, más profundo. es uno de los pocos temas en los que no es que sea una barbaridad, pero es un poquito más que lo que habitualmente solemos saber los periodistas, que son 5 centímetros. Acá debo saber 7. A Edu le vendrían muy bien. El segmento etario donde se gasta más plata es de los 65 para arriba. Claro. O sea, para el sistema de salud, lo más caro es los nenes chiquititos y los viejos. O sea, después de los 5 años y hasta los 65, vos entrás en una etapa de tu vida en la cual Costosa. No, al contrario, el insumo baja porque vos requerís Te menos autoabasteces, además. y te autoabasteces. Claro. Ahora, porque además generás. Claro. Ahora, cuando vos sos criatura, no generás una garompa, gastás. Y cuando sos veterano, ya lo que pretendés es que con tus aportes puedas vivir de eso. El sistema previsional está hecho pelota. Y hace años. Pero no es un problema de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior. Lo vaciaron, se quedaron con la crema de ese sistema en los 90, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. La crema se le llama al segmento que más aporta. Entonces, por ende, lo que hicieron fue reventar el sistema de reparto, que era el sistema público, el sistema que todos conocemos. Entonces, a partir de ahí es muy difícil decir, no, tenemos un sistema previsional de mierda. No, lo hicieron mierda el sistema previsional. La década del 90 lo destrozó porque el negocio era transformar todo eso en un gran coto de casa para las empresas privadas, ligadas al poder financiero. ¿Se Sí, acuerdan? bueno. Las FJP eran Máxima, todo banco. FJP, Orígenes, Vos tenías Previnter, el HBC, tenías el Galicia, Todos yo bancos. todos bancos, todos. claro, con otro nombre, ¿no? Claro, Previnter, Tenías que Orígenes. elegir. Porque la salud termina siendo, la salud termina siendo un intercambio, una prenda más de intercambio del mercado. Y me acuerdo, la primera entrevista que le hice al Gordo Ginés fue en el año 1987.
Mira. Ginés asumía como ministro de Salud de Antonio Cafiero. Mirá. Sí, claro. Gran ministro de Salud, en la provincia y en la nación. Y en fila me chupan un huevo los que me vengan a contar del vacunatorio VIP. Esa fue una canallada que le hicieron Coincidimos. a Ginés. Sí. Un tipo al que Hecha por un operador político, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Conocí como a pocos funcionarios. Un tipo, un gran sanitarista. Y el tipo me dijo, el título de la nota, me acuerdo, fue: el mercado en salud es mercado negro. Si vos dejás a las leyes del mercado regir el funcionamiento del sistema de salud, inexorablemente terminás en esto en lo que hoy estamos terminando, que es en que se van a ver beneficiados los sectores que puedan absorber aquello que puedan pagar. Porque el Estado paulatinamente se va a ir retirando. Y eso sabe que va a significar vidas humanas, calidad de vida y después la vida, porque muchos se van a morir. En planillas en las que seguramente ni Caputo, ni Sturzenegger, ni siquiera Lugones van a darse por enterados. Porque viste que no hablan de la mortalidad infantil, de la desnutrición. No. Ellos piensan en las variables económicas. Después lo demás... Si en el medio hay personas, bueno, es un detalle. ¿Cuánto vale una vida? Son números. Obviamente, hoy hablando de Lugones, está en AmCham. Como todo tiene que ver con todo, 4:30 de la tarde va a dar una charla de innovación y desafíos en el sector de salud. Y hay un montón, me imagino. Y Sierra Milei, por supuesto. Pero de la mano de la innovación y los desafíos están los negocios, claramente. Cerraron, por ejemplo, el instituto que se fundó en 100 años justamente. En 1926, el Instituto de Control y de Estudio del Chagas, puntero en el mundo. Se cerró. En Argentina hay casi 1 millón de personas padeciendo Chagas. Al cerrarse el instituto, no solo no se sigue investigando, sino que no se previene tampoco la transmisión de la enfermedad y el bicherío y demás. Si vos lo pensás. ¿Cuánto ahorro puede haber en ese instituto? Yo a eso iba. ¿Cuánto ahorro en guita? Por eso digo, infiero es que que también hay una dosis de maldad en el decisión medio. política, es una decisión política. No sé si medirlo en términos de maldad o bondad. Tiene que ver con términos de política. Claro. No les importa. No hay una variable humana. No es una variable. Por eso me parece que aplicar los términos de bondad y maldad sí, es cierto, son categorías humanas sí. En las que no aplican ellos. Claro, ni siquiera califica para esto porque no hay un registro del humano, no hay un registro. A todo esto no dijimos, están de paro de 72 horas desde ayer los médicos del PAMI. Veía algunos medios hace un ratito y la desinformación que baja, ¿no? Como que no hay atención directamente para nadie. Nunca que hay un paro de médicos es total, siempre hay guardias que están atendiendo. Obviamente no es de la misma manera, por ahí hay menor personal, pero están llevando adelante un paro, entre otras cosas, en reclamo de mejoras, de una modificación de un artículo que los perjudicó, y a todo esto el PAMI está debiendo $1.000 millones hoy. Lo cual habla de un sistema quebradísimo. Es dramática la situación del sistema de salud. Mira, mencionaste a la enfermedad de Chagas. Mi abuela Emilia murió de Chagas. Me quedé pensando mucho en la historia de los que tipificaron la enfermedad. Porque Carlos Chagas y Salvador Massa eran 2 médicos, uno brasilero y otro argentino, nacidos en provincias pobres de sus respectivos países, que fueron los que, trabajando en conjunto en virología, establecieron la razón por la cual ese bichito, llamado vinchuca, era el transmisor de una enfermedad que te hacía bosta. Sí. Y que sobre todo a las poblaciones más pobres, ¿y por qué a las poblaciones más pobres? ¿Cómo descubrieron? Porque el bichito ese anidaba en los pajonales. En los ranchos, en y la adobe de los ranchos. La imagen tal vez más mítica de la figura de Salvador Massa es cuando le quiso hacer entender al poder que la única manera de terminar con la vinchuca era desapareciendo a los ranchos. Si vos a la gente le das una vivienda que no tenga que estar confeccionada con esas pajas donde vivía, y entonces prendió fuego en una población santiagueña, prendió fuego una serie de chozas o de ranchos que estaban hechos con unas pajas que estaba lleno de vinchuca. Hay una película se hizo que actúa Miguel Ángel Solá, que cuenta toda esta historia lindísima de la década del 80. Debe estar en YouTube. Bueno, Salvador Massa y Carlos Chagas Casas de Fuego. Casas de Fuego. Mira, no me acordaba. Se dedicaron su vida, como lo hizo
qué sé yo. Vos hablas de esto y parecés un viejo choto. Pero lean, muchachos. El primer tipo que pensó que en la Argentina hacía falta integrar los recursos que necesita la salud pública se llamó Ramón Carrillo. Era un santiagueño que se murió pobre en Belén do Pará, exiliado y con una enfermedad de la pobreza encima. Ese tipo fue el ministro de Salud de Perón durante los 2 gobiernos de Perón, en realidad durante 1 gobierno y medio, y pensó por primera vez algo que vos veías y decías, che, pero ¿cuánta guita de acá? Los hospitales que había en la Argentina eran enormes. Vos ves los hospitales, son palacios. Vos ves el hospital, qué sé yo, ves el Fiorito, ves el Posada. La mayoría de los más conocidos son de esa época. Son enormes, son de la década del 30, de la década del 40. ¿Qué hizo Carrillo? Los puso al servicio de un sistema donde el hospital fuera la llegada del paciente que antes, como vos decías, fue interpelado, fue intervenido por el Estado en otro lugar, que es generalmente en el barrio. Sí, en la salida. Vos tenés que atender a la salud de ahí, no tenés que esperar que la gente llegue a preguntar por el neurocirujano porque tiene un tumor. Está clarísimo. Y no lo pensaron así. Y acá en Argentina, seguidores de Carrillo hubo un montón. Bueno, Ginés es un gran representante. Lo fue también el rengo Floreal Ferrara, que fue... Yo me equivoqué en un dato. No fue el primer ministro de Cafiero, Ginés. El primer ministro fue Floreal Ferrara. Después vino Ginés. Ahora hice memoria. Floreal Ferrara... Estoy diciendo estas cosas, parezco un viejo de mierda, pero... Floreal Ferrara creó en la provincia de Buenos Aires los ATAMDOS, se llamaban. Era Atención Médica Domiciliaria. Eran grupos de... No eran médicos, enfermeros, kinesiólogos. O sea, había armado un equipo multidisciplinario que llegaban a los barrios y hacían asamblea. Yo estuve en una asamblea de esas. En una asamblea en Villa Itatí, en el límite entre Avellaneda y Quilmes. Y entonces, ¿para qué la asamblea? Iban a escuchar qué es lo que quería la gente. Entonces, ellos iban con propuestas. Decían, bueno, a ver, ¿qué se necesita acá? Entonces, una salita. Venía el médico, había una salita, había una salita muy precaria. Y entonces decía, bueno, acá necesitaría, el médico decía, y bueno, un equipo de rayos X. Y uno más sofisticado decía, bueno, necesitamos un tomógrafo en la zona. Y entonces tomaban nota así, y hasta que no me olvido nunca la cara de esa mujer. Levantó la mano así y dijo, señora, sí, logia acá de Villa Itatí, sí. ¿Y qué necesita? Una canilla. Claro. Una canilla con agua corriente. Eso era. Y vos ahí entendés que también la sabiduría popular es la que te da las pautas y escuchar a la gente. Claro. Para constituir... Si vos no tenés agua potable, no podés tener salud. ¿Cuál fue cuál fue la propuesta de Carrillo para terminar con el Chagas? No, es que en realidad Carrillo, dentro de lo que... Pero digo, ¿no fue la construcción de casas de material? Claro, sí. Claro. Este gobierno te va a proponer que la gente se cague de hambre, se cague muriendo, y de esa manera no va a vivir nadie en ese pueblo y también van a exterminar el Chagas. Es otra forma de exterminar el Chagas. Esa es la diferencia. Bueno, con discapacidad y a los que les quitaron o les enviaron esas cartas a domicilios inexistentes, a muchos los dejaron sin la posibilidad de esa manera, ¿no? Se terminaron muriendo en algunos casos. No, pero políticamente, digo, es una visión política. El objetivo es el mismo, el fin es el mismo. Erradicamos el Chagas. Entonces yo vengo y te propongo esto. ¿Vamos a erradicar el Chagas? Dale. Tenemos 2 alternativas. O construimos casas de material y gastamos $10 millones, o dejamos que la gente se muera, le cortamos el acceso absolutamente a todo, y en 6 meses también erradicas el Chagas con costo cero. Y quemamos los ranchos de barro porque ya van a estar vacíos, ¿no? Y hacemos un emprendimiento. Listo. Listo. Sí, las tierras se las donamos. Son dos maneras. Bueno, este gobierno, obviamente que esto es absolutamente metafórico y claro, fuera de contexto y fuera de lugar, pero digo, son 2 formas de entender la vida. Por eso yo te decía lo de la maldad y la bondad. Ellos lo comprenden desde otro lugar. El objetivo justifica todo. Pero los que lo votan también justifica los medios. Porque estamos hablando de un gobierno. Yo no creo que los que lo votan vayan por ese lado. Entiendo que comparten muchos pensamientos del gobierno, pero no creo que argentinos estén queriendo que se mueran argentinos. Debe haber casos, sí, obvio. No sé. O sea, es que siempre ese debate... Me niego a creer que la mayoría de argentinos pretende eso. Siempre se nos instala ese debate acá. En este programa desde hace un año estamos debatiendo. Me niego a creer eso, chicos. Si no, no. A mí me cuesta. Si no puedo estar delante de un micrófono. Me cuesta creer que haya
gente que pueda adherir al vaciamiento del PAMI, por ejemplo. Me Increíble, cuesta increíble. creerlo. Yo creo que Al sí. de financiamiento de universidad. Me cuesta creerlo. Mucho. De financiamiento a. Pero pará. Ahora, si el presidente gana las elecciones, lo votan 3 veces, lo eligen 3 veces, y en las elecciones de medio término lo vuelven a elegir. Y él fue muy explícito en en todo todo el esto, país. ¿eh? Y el tipo fue claramente explícito respecto de estas propuestas. Y la verdad que a mí me cuesta creerlo, pero la evidencia se impone. Y sí. La evidencia se impone. O te Una la venden cosa, cambiada. Lo que yo quiera creer, o la fe que uno pueda tener en la humanidad, se choca de frente con la realidad. Y la Posiblemente realidad, sea muy poca la gente ¿no? que te diga, mira, yo estoy de acuerdo con que se vacíe el PAMI porque los viejos me importan 3 chotos. Nadie te lo va a decir No. de manera tan explícita. No, pero vaciar el PAMI no, pero bajar el gasto fiscal, pero te ordenar lo las van a dibujar cuentas. diciendo, bueno, pero no se puede gastar más de lo Claro. que se ingresa. ¿Qué significa eso? Y la realidad Claro. es que si no tenés capacidad laboral y si no previste tu futuro... Pero los créditos a los funcionarios del Banco de Naciones también. Bueno. Pero lo que Vale. decía. Es Vos lo que decía- también, Nico. Es lo que es decía Sheckman. Lo tenés a Sheyman ahí. Lo Sí, tenés está. a Sheyman. Que es un Fue tipo. muy claro lo que dijo. ¿Qué era presidente de México? ¿Qué habló? No, ¿Qué no, dijo? no fue claro. esa Hola, Sheinbaum, Luis, ¿cómo esa- estás? Es no, un no. psicólogo y periodista. Ah, Con sí, el que sí. suelo no coincidir Sí, en claro. muchas de sus miradas, pero ayer dijo algo que me pareció pero a veces interesante para es un tipo destacar. inteligente, Porque sí. es un tipo Sí, pensante. Y escuchá lo que decía ayer. a ver, Gastón. A ver, Gastón. Bueno, si no lo tenés. No Ahí hay va. plata. No hay Y plata. si no hay plata, ¿cómo es que Adorni tiene plata? Y si no hay plata, ¿cómo puede ser que en el Banco Nación hayan accedido a plata funcionarios? Además, ahora nos enteramos que modificaron un artículo de la reglamentación del Nación y ahora lo corrigieron rápido, que antes no permitía a los funcionarios, a determinada clase de funcionarios acceder a esos créditos, lo corrigieron para que pudieran acceder. Y también corrigieron algo que permitía que no fuera, viste que en cualquier lugar es para primera vivienda, bueno, acá era para segunda, para country. Ya lo corrigieron, porque era un bochorno. Si ellos pudieron y vos no, se llama privilegio es casta. Bueno, si no hay plata, no puede haber plata para ellos. Por eso todos los canales muestran lo de Adorni y muestran estas hipótesis de corrupción o fallas éticas. Pues la gente está irritada, lo consume. Está bien. Está haciendo un análisis incluso que supera lo político, ¿no? Se pone también Sí, obvio. en analizar qué nos pasa, por qué consumimos estas cosas. Y en general las consumimos cuando el creyendo de la calentura se va acentuando, ¿viste? Cuando vos percibís que ya la gente está al borde de plantear, no, ya no, estos son unos hijos de puta. El famoso, son unos hijos de puta. Yo no sé cómo, vos decías, Maurito, algo que es irrefutable, y yo en eso, como buen radical, soy... Un radical botazurdo, También, digamos. también. Pero, viste, a mí, si las urnas dicen que este tipo es el que tiene que gobernar, y bueno, habrá que hacer tripa corazón y habrá que hacer lo posible para convencer a la gente de lo contrario. Pero a mí me cuesta creer que tengamos una mayoría de ciudadanos que tengan esta propensión a ir hacia el abismo. Pero mirá, escuchate el audio 15. Tíralo, Adri, si podés. Mirá. A ver qué. No sé, a mí también me cuesta, pero la evidencia se impone. Se impone. Sí. Mirá, Milei lo decía, no es que. ¿El propio Milei? Sí, claro. Pero no ahora. No, en campaña, muchachos. En campaña. En Antes que campaña. lo voten. En A ver. campaña, después Por te lo eso, votaron hubo 3 gente que dijo, veces. uy, qué bueno, estoy de acuerdo, Qué bueno. lo votaré. Suficientemente capaz para saber qué es lo que quiere. Que no es un problema de capacidad. Si vos tenés que elegir Este es Suchovicki. Entre Grabois. vos. Grabois. Ah, no Grabois, comer mira, yo y no ser tengo los explotado lentes. durante Ahí 18 horas Es el o famoso 14 debate horas, en o perfil. 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? Y tenés también, podés elegir que Morirte de si querés hambre. morirte. Claro. Algo que volvió a repetir en varias ocasiones. Ser explotado o morirte, son las dos opciones. Pero claramente, cuando le plantean esto, o sea, ustedes se acuerdan, lo dijo 2 veces, lo dijo a la salida de la rural, volvió a decirlo Sí. frente a un atril, la gente no se muere de hambre, sino las calles estarían regadas de Sí, cadáveres. La gente Más vendería allá- un órgano para vivir. Pero más allá, Eso se cortaría un brazo. digo, más allá de su Por eso, y hubo- poca posibilidad mayoría de los argentinos o su dijo, "Uy, qué poca bueno". o su poca capacidad de abstracción, un tipo absolutamente lineal, absolutamente literal. Esto decía en campaña, es una persona que no teme a que una gran parte de la población se muera de hambre. Me niego a creer que la mayoría de los argentinos piense y creo que esto de que decía Pesky, cuando Milei cita
los que quieren vender órganos, que vendan órganos. La mayoría no está de acuerdo con eso, la mayoría no está de acuerdo con que caguen a palo los jubilados los miércoles cada Pero semana. ese discurso no sirvió. Es un costo Está bien. marginal que se paga por ordenar las cuentas. Para mucha Lo que me gente. hace pensar también es cierta autocrítica que tiene que haber desde otros sectores que me parece que Desde tortura. ya. Pero hubo una masa de gente que dijo, entre esto y esto, Sí, elijo claro. esto. Sí, claro, sí. Está Sí. bien, pero, Sí. pero yo... ¿y Eso qué? no quiere decir, para mí, eso no quiere decir que estén a favor de todo lo que propone el combo Milei. No, pero es que vos siempre tenés matices, pero a la hora de definir no podés definir con matices. Yo no puedo votar el Milei que me gusta y desechar el Milei que no. Vos votás Viene con todo, claro. Vos votás un combo, qué sé yo. Entonces, Vos Porque decís, además hay otro detalle. No es que fue un hecho aislado, un exabrupto, una cosa sacada de contexto estos dichos. Estos dichos son una constante. Lo excepcional casi es que haya tenido alguna cosa... algún rapto de De lucidez. hecho, Luciana lucidez o Geuna de le pregunta si racionalidad. cree en la democracia y no le pudo responder. 5 veces Bueno, se lo Bueno, preguntó. pero por pará, eso. porque estamos mezclando un montón de cosas. Eso de la democracia, hoy por hoy, hay encuestas que marcan que a la gente le chupa un huevo. O que a los jóvenes por lo menos les chupa un Bueno, huevo porque es eso un es sistema grave. totalmente Pero imperfecto. eso es muy grave Bueno, pero que en esa pase eso. estamos. En esa estamos. Ahora, Ivy plantea que... Me olvidé que planteaba. Te dice Me olvidé que confundido. planteaba Ivy. No, sí. yo estaba No. hablando del discurso, de la excepcionalidad y de la Claro, regla. bueno, ahí está. No es una excepcionalidad, pero tampoco es una excepcionalidad dado considerando que 2 años después arrasaron en todo el país. O sea, el proyecto, Clarísimo. este Milei completamente frontal y frontalizado, las dos cosas, frontal y frontalizado, diciendo estas barbaridades, como gobierno lo llevó a cabo, lo practicó. Tuvo 2 años para desarrollar su idea y a los 2 años lo que era una excepcionalidad a la regla se convirtió en la regla. El país se pintó de violeta en octubre pasado y este Adorni, que hoy está en boca de todos, absolutamente vilipendiado, que cayó en desgracia, ganó la ciudad de Buenos Aires con casi el 50% de los votos. Y ni siquiera asumió. Está bien, con más razón, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces, Se sabía que no iba a pasar la eso. excepcionalidad no lo es más. No es más, Entonces, por eso. quizás estamos, y me duele un montón, pero quizás estamos ante un cambio de paradigma. Cuando, viste, te tenés que empezar a replantear todo. Bueno, tal vez lo que haya que replantearse en algún aspecto es lo mismo que pasó en los 90. Te lo va a poder contar Mauro, te lo va a poder Claro, contar Ivy mucho mejor. Y es que la gente no era más mala en los 90. No sos más malo o más bueno. Quizás los intereses pasan por otros lados. Bueno. Quizás la gente mira más para adentro, Sí, se sí, refugia sí. en ellos, Sí. se preocupa por cuidarse el culo y llegar a fin de mes, A lo o por sumo su tener mesa 3 chica. laburos. Igual lo que yo veo ahora y percibo No sé, ni ustedes siquiera lo vivieron vi, los 90, pero ¿no? ni siquiera lo vi en los 90, y que ya lo hemos comentado acá, que es ese regodeo en la crueldad y en el individualismo acérrimo. Eso no estaba en los 90. Por ahí estaba de manera ¿Cómo se soterrada. Para el culo. en No, algunos pero digo, casos, ¿cómo pero- se vivía eso, ese proceso? Nosotros No, estamos asistiendo a una para empezar, degradación. ser Claro. cruel era vergonzante, ser bruto era vergonzante. Aún en los 90. Sí, Pasa claro. que era modernización por la caída del muro de Berlín. Claro, estaba disfrazado de otra manera. Era modernización. Pero nadie se regodeaba en la ignorancia, nadie esgrimía como un blasón ser un bruto, un torpe y un malicioso. O ir al Congreso a levantar la mano y nada más. No, por eso. La careteaban. No, Claro, pero después había Patricia reivindicadores Bullrich de- se sentaba con Mirta Legrand y decía que te recortaba Sí. un 13% de los jubilados y no le Sí, pasaba sí, absolutamente pero era nada. otra cosa, había como un espíritu... Igual eso ya fue. En 2001, 99. Fue 2001. sobre el final de los 90 Claro. cuando. Ya estaba caído. Sí. Sí. Creo que hablar de los 90 es prioritariamente hablar. De los primeros 90. Sí, desde la convertibilidad Hasta hasta, la- el 96. 91, 92. Antes de la 96. segunda Exacto, hasta la exacto. Si reelección. querés, claro. si No, querés la el primer reelección año. también porque la el rompió. primer año después de la Claro. reelección, porque la reelección es lo que le da a Menem, esto que El estamos envión. diciendo, chicos. Sí. ¿Cómo puede ser que con todo lo que hizo, mucha gente que votó a Menem en el 89, el peronista de verdad que votó a Menem en el 89 no lo No votó? lo votó en el 95, y a la inversa. Pero a la inversa, muchos que habían votado en contra de Menem lo votaron porque dijeron, mira, El vino a voto hacer esto. licuadora también. Ahora, vos dijiste algo recién a la pasada, y yo creo que tiene que ver con esta cosa paradigmática global que es en el 90 o en el 89, pero con Menem llegando al poder, se daba un hecho histórico global que representaba no solo la caída de un pedazo de muro, sino también el derrumbe de una parte del castillo de naipes que sostuvo
al planeta en una tensión permanente durante 50 años. ¿Y eso era motivo de conversación cotidiana para explicar la política local? Es que, claro, sí, en un punto sí. Es que a ver, eso simbolizaba... también había más formación política, ¿eh? Es que además o sea, era un tema cotidiano para ustedes en la calle. Sí. La caída del muro fue algo, fue como la llegada del hombre a la luna. O sea, fue algo de decir, bueno, todo el mundo decía, acá en la Argentina, bueno, finalmente se cayó el socialismo. ¿Qué significaba se cayó el socialismo? Significaba, se derrumbó el pilar principal de sostén que tuvo una ideología que evidentemente a la hora de llegar a la implementación de una política de Estado defeccionó en un montón de aspectos, como le pasaría a cualquier sistema de ideas luego de 70 años de estar controlando la administración no solo de un Estado, sino de una confederación de Estados, porque la Unión Soviética era mucho más que un país. Sí. Piensen ustedes que cuando se atomizó la Unión Soviética emanaron 32 naciones. Entonces imagínate lo que era la Unión Soviética. Ahora, eso era mucho más que un hecho político. Eso fue un hecho hasta psicológico. Sí. Si vos lo analizás, mucha gente, mira, no me voy a olvidar nunca del Rafa Gamoni, que era un viejo, querido médico amigo de mi papá, que era comunista. Y el tipo, vos no sabés lo que representó la caída del muro, la caída de la Unión Soviética como tal. O Fito Sadia, le mando un beso enorme si está su familia escuchando o alguien de su familia. Para ellos Moscú era como la capital de la esperanza. ¿Por qué? Porque era esa Unión Soviética que encarnaba los valores de la revolución marxista del 17. Y claro, todo eso se derrumba con el muro de Berlín y de la mano además de una fuerte impronta. Vos pensás que en ese momento las administraciones de Bush en los Estados Unidos le daban además un poderío a los Estados Unidos que dice, bueno, estamos en manos de lo que venimos criticando hace 50 años, que era la vieja antinomia argentina Braden-Perón. Bueno, ahora quedamos en manos de Braden. Claro. Y eso debe haber sido muy fuerte. Fue muy fuerte. Ay, que los teléfonos andaran, que el agua funcionara, que los servicios anduviesen bien, con las privatizaciones. Veníamos de años de una desidia en el manejo de la administración de las empresas del Estado. Yo les preguntaba por esa época cómo se vivió in situ. Vos me estás describiendo, ¿no? Pesky agrega un factor fundamental que es la modernización de la vida cotidiana, de los servicios, que no es poco, digo. Yo me acuerdo que teníamos que ir a hablar por teléfono a lo de Teodoro, que era el paraguayo de otra cuadra. Yo me acuerdo de eso, lo tengo patente. Y Teodoro para tener teléfono había estado 20 años esperando. Pero Teodoro te atendía el teléfono, te tomaba Bueno, yo me acuerdo de eso, lo viví. Ahora, también viví la decadencia, el derrumbe, el colapso social que eso significó 10 años después, estamos hablando del 91, 10 años después. Y esa película la vio un montón de otra gente, la vivió un montón de otra gente, la sufrió un montón de otra gente. Y el paralelismo entre aquel modelo, aquella administración Menem y esta administración Milei es inevitable, es absolutamente un espejo. Bueno, los apellidos están de hecho. Pero si vos sabés, si la viste y sabés cómo termina esta película, ¿cómo la podés transitar? Y antes de los 90 también la vimos. Hay gente que considera que los 90 terminaron bien y que la culpa fue de la Rúa. Hay gente que considera que el país se transformó, se modernizó, se logró el 1 a 1. Y que viajó a Disney. Se compró un departamento. Es todo verdad. Para mí la analogía, más que con el menemismo, es con la dictadura, porque es la política económica de Martínez de Oz y me parece que es más parecida en algunos aspectos, hasta en lo humano, a ese periodo que a los 90 inclusive. Bueno, me parece interesantísimo debatir esto, pero siempre terminamos lo mismo, ¿viste? Siempre terminamos lo mismo. Puteando a Milei. Ese marco conceptual tiene, me parece a mí hoy, en la palabra del ministro de Economía, Luis Caputo, en la Cámara Argentino-Estadounidense de Comercio, una representación simbólica y real muy importante, ¿no? Sí, con una charla que dejó varios títulos para mí en la mano, en la moderación de Horacio Ricci, hablando primero en este video, en este corte del señor ministro de Economía, acerca del meollo de la cuestión. Dijeron que venían a arrasar con la inflación y 2 años después estamos con una inflación que se conocerá hoy a las 4 de la tarde, que todo indica que por 10º mes consecutivo no se reducirá, sino que de hecho aumentará en este caso. ¿Por qué no arrasan con la inflación? La respuesta de Caputo. Es un dato que desde hace 10 meses
la inflación en la Argentina o Vale, para mí la estable o pregunta sube. de Rigi, por eso la dejamos. Ustedes prometieron arrasarla. ¿Por qué no la arrasan? Ya esto lo hemos explicado en el proceso de inflación que venía muy pronunciado, digamos, muy bien el año pasado, se vio interrumpido durante el proceso previo a las elecciones, donde hubo, como todos saben, una dolarización masiva. Se dolarizó el 50% del M2, hubo una caída fuerte de la demanda de dinero y, como siempre decimos, la inflación es un fenómeno monetario que es consecuencia de un exceso de oferta, de una caída de la demanda o de una combinación de ambos. Se tiende a pensar más en el exceso de oferta, pero muchas veces se da por esta caída de la demanda, en particular en países como Argentina. Entonces, eso generó, digamos, no solo en la inflación, sino también en el riesgo país e incluso en el crecimiento. Argentina podría haber crecido tranquilamente al 6,5 o 7% el año pasado, crecimos al 4,4%, el riesgo país volvió a 1.500 y la inflación pasó del 1,5 al 3. Bueno, todavía estamos purgando esa caída en la demanda de dinero. La parte que yo veo como muy positiva es que se empieza a ver recuperación en la demanda de dinero. No da muchas explicaciones certeras, ¿no? No, como siempre. Yo intenté descifrar bien lo que decía, no soy un experto en economía, está claro, pero me costó un poco entender cuál era el fenómeno de por qué no arrasaron con la inflación que venían a dejar el cero para pasaron mayo. Cosas, como dijo. Era más fácil de resumirlo de esa manera, cosas. ¿no? Pasaron cosas. Estuvo muy bien, Mauricio, con el pasaron cosas. Claro, pasaron cosas. Excelente. Estaba preparando un informe para la tarde para el otro programa y a lo largo de todo este tiempo de no desaceleración, vamos a llamarlo así, como lo llaman ellos, que hace repperfilamiento. Hoy a las 4 de la tarde se conoce el índice de inflación nuevo. Según Caputo va a dar arriba del 3%, lo cual implicaría no solo una no desaceleración, sino que aumenta la inflación. Por décimo mes consecutivo la inflación no baja. A lo largo de estos 10 meses se le fueron encontrando distintas explicaciones, como por ejemplo puede ser que en febrero tiene 2 días menos hábiles. Puede ser. En marzo habla del inicio de clases. Del inicio de clases. Como si nadie supiera que las clases arrancan en marzo. Tiene distintas explicaciones, todas absolutamente risibles, No, y además considerando que el absolutamente índice irrisorias. Es el que se usa con el INDEC, ¿no? Sí. A todo esto tendremos un economista en minutos, Hernán Lecher, que nos va a contar acerca de cómo ve la exposición de Caputo en AmCham y sobre todo lo importante también hoy este índice de inflación que todo indica, Mauro Chico, que obviamente, y lo dijo el ministro de Economía, superará el 3% y superará lo que pronosticaron para todo el año de inflación en 3 meses. O sea, en 3 meses el gobierno se fumó la inflación que había pronosticado para todo el año. Me parece importante en la alocución también de Caputo de hoy, habla de los puestos de trabajo y vamos a intentar escucharlo y también analizar en base a datos reales lo que dice Caputo respecto de los puestos de trabajo. Escúchenlo. Está pasando en la Argentina. En el medio de todo eso, la Unión Industrial Argentina dice que la Argentina pierde 1.500 puestos industriales por mes. ¿En qué se está reconvirtiendo esa Argentina, esa gente que queda sin trabajo? ¿Tiene posibilidades de reconvertirse en este país? Sí, por supuesto que tiene posibilidades. Cuando me dice el trabajo, digamos, el empleo a nivel total ha crecido en más de 200.000 puestos, ha crecido lamentablemente más en los sectores informales. Pero, digamos, el proceso de reconversión es parte de este proceso de cambio. Lo que seguro no podíamos hacer era quedarnos con el modelo anterior, porque ya hay evidencia empírica que fracasó, no solo en Argentina, sino en todos lados del mundo. Bueno, lo importante es que para que haya mayor empleo, tiene que haber crecimiento sostenido, ¿sí? No está si pasando no, todo. es un falso crecimiento. Si vos generás crecimiento basado en el consumo por colapso de la demanda de dinero, es decir, porque la gente tiene miedo de tener pesos en el bolsillo, entonces va y se sobreestoquea y va al supermercado y compra 48 sachets de leche, digamos, sí, ese número, digamos, en ese mes o en ese trimestre te puede dar de crecimiento, pero no es un crecimiento sano. No es un crecimiento sano. Pero si te pudren los 48 sachets, no sabe comprar sachets. Al margen, habla de estoquearse, digo. Sí. Él está hablando de que ahora te puedes comprar en 3 meses una moto ahorrando, cosa que antes no pasaba, según su óptica, y que antes la gente ahorraba. Para mí hay algo de verdad en eso de que la gente no podía proyectar
una inversión a largo plazo y que por ahí la plata se la gastaba, inclusive comprando comida. O sea, que le das la razón a Caputo. En esto le doy cierta razón a Caputo. No había una posibilidad de crédito en ciertos gobiernos. En el de Alberto hubo una parte en la que no hubo crédito. La gente empezó a comprarse una casa a optar por un viaje, tal vez por una moto, por un auto, porque la verdad, desde mi perspectiva, por ahí no te daba para llegar a una casa. Entonces la gente, y por la inflación galopante que había, tampoco te servía tener esa plata, por ejemplo, en un plazo ¿Pero fijo. qué inflación? ¿La del 2015 o la de después de la pandemia? La del 2015 la podemos analizar. Con ese discurso ganó Macri. Sí. Y Macri dijo inflación cero. Hizo inflación. No, Macri tuvo bastantes planes de créditos, UVA sacó bastante. Los UVA. Pero volvemos a lo mismo, hubo gente muy perjudicada, miles y miles de personas, hubo gente que tenía un mayor poder adquisitivo, que tuvo otra línea de crédito y que agarpó su hipoteca en 3 años. Para mí el gobierno de Macri no fue bueno dando créditos hipotecarios. ¿Y el de Alberto fue bueno? No, tampoco. ¿Y el de Cristina fue bueno? Yo creo que era mucho 10.000 mejor. personas dieron en los por crear, no dieron muchos. Yo creo que era mucho mejor y no estaba saldado el tema de los créditos. Para mí fue la gran deuda del kirchnerismo, el crédito a la gente de clase media. Totalmente. Igual, digo, analizando lo que acá, si quieren podemos discutir la política de créditos de uno u otro, pero acá Caputo se contradice con lo que dijo la semana pasada en Carajo. Sí, claro. Ahora está diciendo que aumenta el empleo y la semana pasada en Carajo reconoció que el empleo estaba bajando un punto. Sí. La semana pasada, no te estoy diciendo el año pasado, la semana pasada en Carajo el mismo Caputo dijo que había bajado el desempleo, que había bajado la capacidad de empleo en un punto y que la inflación no iba a bajar. Datos Entonces, duros. ¿cómo es esto? Empleo privado registrado, 200.000 puestos menos de laburo. Sector industrial, 100.000 pérdidas de puestos de trabajo. Sector público, 60.000 empleados, a lo que ellos llaman gnocchi en el video de Milei haciendo fútbol, ¿no? Sí. Monotributo, parte de la caída del empleo asalariado se ha compensado parcialmente con el aumento del monotributo, una informalidad que sigue muy alta, hablando obviamente también de las 22.000 empresas que cerraron en un periodo de 2 años. Ellos te vienen con que ahí no estás contando las que abrieron. Por otro lado, Caputo habla de los sachets de leche, que sí efectivamente se pudren, quizá la gente efectivamente salía a estoquearse en comida o en no perecederos, o el famoso atún de marra. Sí. Ahora, la semana pasada, otra vez, o la anterior, digo, hace 5 minutos, también en Carajo, Caputo con su distorsión de lo que está ocurriendo en la realidad, dijo que la gente ahora en vez de refugiarse en los 48 sachets de leche, va y compra autos o una moto, y eso tampoco es real. No, para nada. Y eso tampoco es real. Para nada Entonces, ¿a qué Caputo le creemos? A Caputo no le podés creer. No le podés creer nada de lo que está diciendo porque te viene prometiendo lo peor ya pasó y hoy volvió a decir, en 18 meses se vienen los próximos, ahora lo vas a mostrar, pero los próximos 18 meses son los mejores de la historia del mundo mundial, universitario, planetario. Si yo no le puedo creer a Caputo, entonces no puedo tener esperanza. Porque él hoy nos propuso una esperanza. Sí, hoy nos propuso una esperanza, chicos, que termina con el dato inflacionario de hoy a las 4 de la tarde, cuando se acabó la maravilla. El 3,2, 3,1, 3,3, eso es lo de menos. Lo que viene es el resto de este primer gobierno de Milei, según Caputo, y los mejores 18 meses de la luz al final del túnel. La mierda. Mejor, una luz LED, un reflector, te diría yo. Segundo semestre. El segundo semestre. ¿Qué dijo de los 18 meses que vienen? Escuchalo. Esto fue ayer que dijo Caputo. No fue hoy en AmCham, sino es el video 5, chicos, perdón. Hablando de los 18 meses. ¿Estás viendo, digamos, ese proceso de inversión que llega a la República Argentina? Sí, no puedo estar más optimista. O sea, el contraste que yo siento y que sentimos en el equipo económico y el presidente versus lo que se lee, ese gap está casi en los máximos, porque se vienen realmente los mejores 18 meses de Argentina de las últimas 2 décadas. Creo yo, me puedo equivocar, me boludarán si no lo digo. O sea, es lo que creo con mucho fundamento que va a pasar. Entre otras cosas porque, como digo, hemos cambiado estructuralmente el país. Este no es, de vuelta, un cambio coyuntural producto de que hubo una crisis en el mercado y demás. Esto es precisamente lo contrario. Bueno, habla del cambio estructural de la Argentina y no solamente de los 18 mejores meses de la historia que están por venir, ¿no? Ese cambio estructural de la Argentina es del que hablábamos hace 15 Claro, minutos. Es lo que te iba a decir, es de lo que hablaban es eso. Mauro, que decía, bueno, es un cambio que no tiene que ver con una cuestión moral, es política. No confías en Toto, no te veo confiado en Toto. Mucha deuda, ¿no? Tenemos a Toto. ¿No crees que vayan a ser los 18 mejores meses de Toto a mí me hace acordar, ¿viste? Falta que esté con el vaso de whisky en la barra del boliche, ¿viste? La cara de Compay segundo es tremenda. La cara que lo mira Compay. A mí Caputo siempre echa me da parrón eso. de Chespirito. Caputo me da alanga de boliche, ¿viste?
de Mau de Mau. zona norte, obviamente. Es que, pero ¿sabés qué? No solamente da eso, que sí, efectivamente es un langa de Mau Mau. Da langa de Mau Mau el que la tiene atada. Yo soy un capo, se vienen los mejores 18 meses de la historia y ustedes son muy boludos que no la ven. Comprá campeón, no te la pierdas. Y desde que dijo comprá campeón, no te la pierdas, a los 3 meses posteriores el dólar se había devaluado, había ido de 1.200 a 1.500. Digo, no son esos los números exactos, pero es el langa canchero que sabe que pase lo que pase a él no le va a modificar nada, en lo más mínimo. No hay un perjuicio real en ninguna de las políticas que él está tomando, que él y el equipo económico que él comanda, no hay ningún perjuicio real para ellos, porque vamos a suponer efectivamente que Toto Caputo no fuera el millonario que es, que está bien, la hizo, toda guita de él. Si él, alguna de las políticas que él tomara, perjudicara a él o a alguno de sus familiares, tal vez la cosa sería distinta. Pero nada de lo que ellos están haciendo se va a ver reflejado como un perjuicio o como algo negativo para ellos. Entonces te hablan desde arriba, como el tío rico MacPato. Que no compra Te hablan desde arriba de la montaña, nadando ante la montaña de monedas, y te dice, sí, ¿sabes qué pasa? Se vienen los mejores 18 meses. Sin saber que toda su vida fueron los 18 mejores meses y toda nuestra vida no. Entonces todo tiene que ver con ese parámetro. Todo es el parámetro del tipo que no se compró nunca un suéter acá en la Argentina. Ese es el parámetro. Bueno, hay el amigo Toto, entonces en AmCham, y ayer en esta hermosa entrevista. Esperemos el dato de inflación, insistimos, a las 4 de la tarde. Muchas consultoras lo ubican en 3,3, los más optimistas en 2,7, he visto algunas. Si el propio Caputo dijo que va a estar por encima del 3, no debería tener información adelantada a él, pero... Que ese es otro dato que seguramente alguno lo habrá tenido en cuenta, y yo creo que ya lo hicieron en anteriores oportunidades. Vos no podés tener el número de inflación hasta que el INDEC no lo publica. No, claro. Cuando digo vos presidente, vos ministro de Economía, porque es increíble. Eso es un delito. Es increíble. O sea, te expones a que alguien, yo calculo que alguna vez alguien lo habrá hecho. Un fiscal de oficio. Perdóneme, usted dijo que iba a estar más de 3. Claro, capaz que Caputo habló la ve. El famoso Bartolito que tiró a la Bartola, dijo, a ver si le pegué, le pegó. Bueno, da la la otra impresión vez lo que hizo no. cuando le dio 2.9. Exacto. Lo hizo en el streaming del Cronista con Flor Barragán, se sentó y dijo, hoy la inflación va a dar 2.9. Estuvo ese mismo día. Dijo, no es que yo lo sé. No, claro. Infiero. Y dio 2.9. Evidentemente están haciendo algo mal y es delito. Qué ardidos que están los cucas, no tengo dudas que están muy ardidos porque se están dando cuenta que el gobierno está causando los números. ¿Vos decís? Se están dando cuenta que la inflación está bajando, que el empleo se está mejorando, que la economía se está estabilizando, que no hay riesgo cuca, que el dólar está quieto. ¿Cuánto está el dólar hoy? ¿11.000 pesos? 1.380. Gracias, Nico Esquivel. El único que más o menos tiene un dato. Acá, alergia a los datos. 1.380, Luis, para ser más específico. 1.380 el dólar. Sí. A veces un gobierno en 4 años no logra demostrar los beneficios económicos que pueden surgir en 8. Como usted cuando explicó que subía, pero que iba a bajar, ¿se acuerda? Exactamente, Nicolás. Gracias por recordármelo. Eso es un bien escaso. La Argentina es el único país en el mundo donde un bien, en este caso llamado dólar, por ejemplo, cuando sube, baja la demanda de la oferta. ¿Cómo? O la oferta de la demanda. No es lo mismo. No sería. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Siempre es muy claro. Te repito el trato que te retrató el pito. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Un metro de encaje negro. Un negro de encaje un metro. Son dos cosas distintas. De Machu Picchu. No es que lo venga mismo. un negro. Te meta el picho y te deje en ruina. Ahí No está, es lo exactamente. Gracias, Nico. Claro. ¿Cómo nos entendemos, Luis? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Entonces dejen de estar tan ardidos, dejen gobernar Ardidos, y que los frutos de la economía de este gobierno van a dar en breve. Sí. Se vienen 18 meses. Los mejores. Donde van a tener que comprar muchas cositas para cuidarse Sí, de hecho, ustedes. Vayan a la farmacia. De hecho, Caputo menciona coso, dice coso. Bueno, coso. El coso. Para frotarte el hoyo. Bueno, dejen de estar tan Che, ardidos. a mí me dice por alguien, favor. con el gobierno de Cristina podrías ahorrar para la casa y más sin pericrédito. Yo no la vi, perdón.
que a alguno le haya pasado, yo no la vi. Sí, porque yo sé con quién laburaba. Sí, bueno, claro. A muchos no nos pasó, pero también es cierto que había un espíritu de progreso, aunque sea chiquito, que ahora no se ve. Eso no se niega. Vos ibas a cualquier barriada popular un sábado y un domingo y era una sinfonía de martillos porque todos estaban haciendo... Vos veías la bolsa de arena, los ladrillos en las veredas, sí, claro, de a decenas. Se comían las 4 comidas para empezar. Y porque alguien se estaba haciendo la piecita en el fondo, estaba ampliando la cocina. Esas cosas que hacen, que a lo mejor para otros son pequeños y para la mayoría son un montón. Sí, igual yo tengo la impresión que no sé si lamentablemente, porque a mí a veces me da nostalgia muchas cosas de las que me ha tocado vivir, la gente dejó de votar con la poesía y empezó a votar con otra cosa que evidentemente yo no termino de tener el registro de con qué votó. Si votó con la bronca, si votó... O sea, ¿por qué a un gobierno que supuestamente, como dicen muchos, le dio tanto a la gente, por qué la gente le dio la espalda? ¿De quién hablas? ¿De Perón porque o de Cristina? Porque también les hicieron creer de Cristina, que eso que Perón quedó muy lejos. les estaban dando era menos de lo que correspondía porque se estaban afanando mucho más. Claro. Bien. Quedó demostrado que no, porque si ahora no chorean, debería sobrar Claro. plata por todos lados. Pero también está el argumento de que, bueno, pero lo hicieron tan mierda todo, hicieron tan mierda Lo mismo todo que decían de Perón. Que hay que bueno, no de Perón. Igual veo que está sobrevolando en la mesa que se añora o un anhelo o un extrañar el gobierno de Cristina, que terminó en 2015. En el medio pasó el gobierno de Macri y pasó el gobierno de Alberto. Y el gobierno de Alberto no fue el gobierno de Cristina. Porque sí, siempre... pero es el gobierno de Alberto, en pandemia o no pandemia. Vos tenés que decir... Porque además siempre hay un salto, ¿no? Entre el kirchnerismo a Milei, como si nada hubiera habido en el medio hay 10 años. 8 años. De destrucción de políticas. Hay 8 años horribles para todos. Ponele el color político que vos quieras. Total. Son 8 años de mierda. 8 años de mierda con una pandemia, con la guerra, con la sequía. Con la excusa que vos quieras, fueron 8 años de mierda. La gente votó a Macri no porque creyeron el cuentito de que Macri venía a salvar el país. O sí, tal vez sí, creyeron en el empresario, total es rico, no va a robar. Bueno, ya demostraron. Macri se fue en primera vuelta, gente. O sea, Macri, con las políticas estas a media, se fue en primera vuelta. El primero que fue a la reelección en la historia democrática. Se fue el primer presidente que ni siquiera fue al balotaje. Y vino Alberto Fernández con enorme apoyo popular y enorme esperanza. Sobre todo, fue el gobierno de Alberto, más allá del problema económico real, fue un desfalco a la esperanza de los votantes. Y de ahí, yo no sé, no conozco mucha gente que haya votado a Alberto y a Milei, pero evidentemente hubo. Esa gente vota con la esperanza. ¿Y cómo le quitas la esperanza a la gente? La misma gente que votó a Alberto con la esperanza de que iba a estar mejor porque estaba Macri, fue y votó a Milei con la esperanza de que iba mejor que como está Alberto. Y que era un outsider. Y probablemente vote a otro que venga con la esperanza de sacar a Milei. El voto esperanza no lo mueve ningún termómetro de estos ideologizados que tenemos nosotros. Eso me da miedo. Nosotros tenemos como una ideología, todos los que estamos acá pensamos más o menos lo mismo, tenemos bien en claro cuál es nuestro norte, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Pero hay un montón de gente a la que le chupa un huevo todo esto. Y vota con otro tipo de factores y ni siquiera se preocupa, ni siquiera sabe quién es el ministro de Salud. Y ni siquiera sabe qué carajo va a comer mañana. Y no estoy hablando siquiera de una clase social. Hay mucha gente que está cagada de guita, que no sabe quién es el ministro de Justicia, que le chupa un huevo y que no le interesa. Y esa gente tiene otras motivaciones para ir a votar. Y que le depositó esperanza a Milei en octubre también. Depositó su esperanza. El voto, la esperanza es un factor tan intangible como vital. Ahora, cuando este gobierno en particular, los números no le cierran por ningún lado, efectivamente el desempleo crece, la gente no llega a fin de mes, porque eso es real y es innegable, más allá de que haya comunicadores que te dicen que un Rappi cobra 1.900.000 pesos. Bueno. El mismo no existe eso, papá. El mismo, posta 1.9, chau. El mismo, con todo respeto. Como diciendo lo que vos dijiste, ayer Vivian hizo algo parecido y el mismo que dijo esto de 1,9 los Rappi le contestó: yo no voy a poderme discutir con una sucesión, dijo, ¿cómo fue que dijo? Como un entrelazado de falacias, porque todo eso puede no tener un correlato en los números. Ah, mira. O sea, toda esta sensación de que cierra esto, cierra aquello, cierra lo otro.
Si vos me presentás 14 falacias todas juntas en un discurso, entonces, si yo me pongo a discutir con eso, avalo tu argumento. Sí. Claro. Sí. Sí, que Jorge le respondió, anda a la calle. Salió a la calle Alejandro. y dijo, sí, fui a la calle, fui a 11 a comprar platos. Bueno, si realmente un Rappi sacara 1.900.000 pesos, y no es un tema con Fantino en lo personal, pero es tan simple, no tiene que ir a 11 a comprar platos. Pero si va a 11 a comprar platos, va a ver que ahora se puede circular perfectamente. Aquí hay un montón de negocios cerrados en 11. Vamos a preguntarle a los productores del canal de Fantino cuánto cobran. No, vamos a preguntarle a los productores. Chicos, vamos a salir a cruzar la puerta de acá. Empecemos por ahí. Vamos a cruzar la puerta de acá, no lo que estamos acá adentro. Jorge, vamos ya a ver cuánto cobran los chicos que están del otro lado. Vamos abajo a seguridad a ver cuánto cobra la gente de seguridad. No hace falta ir hasta el 11. Esa es la calle. Amigo, mirá tu costado. Mirá tu costado y preguntale a tu productor si está cobrando 1.900.000 pesos. Jorge señaló ayer eso a la noche, ¿no? De cuánto gente del canal con los que trabaja le están diciendo, che, Jorge, no estoy llegando, necesito más laburo, si sabes de algo, avísame y demás. Eso me parece que también es la calle, no necesariamente la calle es la gente que te rodea. Sí, claro. Es la gente, tu vieja, ¿cuánto cobra tu vieja? ¿Cuánto cobra tu viejo? ¿Cuánto hace mi viejo arriba del taxi más la jubilación? ¿Hace un palo 900? No. Tu hermano, ¿cuánto cobra tu hermano? Sí, claro. No te fijes en cuánto cobras vos que estás parado en un buen lugar No, o en un sobre todo cuando haces esas analogías, explícalo Pero para no la es tía infantil, Dora. hay un montón de gente que vive así, para no personalizarlo. Yo voy contra la idea, no contra la persona, está bien, porque está esa bien. idea que planteó Ale ayer Pero es un lo mismo comunicador. que piensa un montón de gente. Pero espera, lo peor de todo es que es lo mismo que representa el discurso que hoy Caputo hizo en la ANCHAM, esta idea de que todo esto que nos están queriendo hacer creer no es así, que en realidad la economía está próspera, que los indicadores son exitosos y que vienen los mejores 18 meses en muchísimo tiempo. Voy a tratar, porque estamos dando todos argumentos pasionales. Sí, porque ninguno de nosotros entiende un sorongo de economía. Sí. Yo traté de entender con el ministro, pero no entendí. No, pero no importa entender de economía o no, abrí la heladera. Sí, está bien, pero para dar una respuesta con argumentos más sólidos que abrir la heladera, que yo puedo decir, te abrí la heladera y yo te puedo traer dos que abran la heladera y se les cae el jamón, el pavo, y otros 50 que dice, no tengo ni para mojar. Y otro que no quiere comprar en el supermercado. Bueno, vamos a hablar con uno que entienda, más o menos. Tampoco es Adam Smith. Bueno, muchas gracias por invitarme, la verdad es que... ¿Qué pasó? ¿A qué vine entonces? No entiendo. Tampoco es Carlos Marx, pero más o menos la sabe. Hernán Lecher, ¿qué haces, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿No me van a hacer un homenaje como a Adam Smith? Falta tu columna en Clarín, Hernán, ahora. Sí, claro. Qué maravilla, qué maravilla. Escuchá, ¿pudiste sintonizar la radio esta en la que labura Caputo y que hoy desde la AmCham nos transmitió estas buenas noticias? ¿Escuchaste a Caputo? Escuché una partecita, los escuché a ustedes. Miren, hace 15 minutos salió un dato que suele ser muy ilustrativo para mí de ese debate que estaban teniendo en términos agregados. Ya de nuevo, porque está bien, lo de la heladera es un buen indicador si uno pudiese mirar probablemente todas las heladeras, pero bueno, uno puede usar una referencia en eso. Ahora, este dato es agregado de toda la Argentina. Salieron los datos de Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que es la serie que muestra la cantidad de empresas que existen en la Argentina. Desde que asumió Milei hasta hoy, 24.150 empresas menos. Sí, lo mismo que desaparecieron en los 4 años de Milei, de Macri, ahora se producen en 2 años de Milei. Exactamente es el mismo dato. Insisto, casi 25.000 empresas menos. Tremendo. Es muy difícil sostener que te desaparecieron 25.000 empresas y que el proceso es genial y están dando todo bien. No hay forma, uno puede decir, bueno, alguna de esas empresas, qué sé yo, estaban flojitas, lo que sea, eran unipersonales, todo lo que quiera. Pero son 25.000 huiles de gente que tenía empleados, porque la serie muestra empresas que tenían empleados, porque básicamente sigue la serie de trabajadores, o son las empresas que tienen trabajadores. Así que 25.000 empresas menos que tenían al menos un empleado. Un dato duro te pregunto si lo tenés, Hernán. Ayer se puso en disputa esto de que algún Rappi gana 1.900.000 pesos por mes, no importa de dónde haya venido. ¿Cuánto, en promedio, el argentino, cuánto está ganando? Digo, tratando de trazar, sé que el CEP hace muchos relevamientos al respecto. ¿Cuánto está ganando la mayoría en promedio de los argentinos? No, primero, una cuestión de nuevo.
El Rappi o aquel que hace Uber, supongamos, puede ganar 1.900.000, sí, si trabaja 24 horas y la noche también, diríamos. Si no, no cierran los números. No es que no puede llegar a ese valor. El problema es que, como correlato, tiene que trabajar una cantidad de horas fenomenales. Y como cada vez tenés más gente trabajando en plataformas, el ingreso tiende a bajar. O sea, tiendo a tener que hacer más horas de trabajo para ganar esa plata. El promedio del empleo registrado, y estos datos concretos, a diciembre del año pasado, no, a noviembre del año pasado, sí, más o menos, era 1.400.000 aproximadamente. Del empleo registrado privado, la mediana, me corrijo, la mediana es el valor que deja la mitad de la gente arriba y la mitad de la gente abajo. Un poco está por debajo del promedio, el promedio es 900 valor, pero la mediana, que es más representativa de la sociedad, porque lo que vos ves entre la diferencia de la mediana y la media es que tenés un sesgo al alto, tenés salarios muy altos que me tiran el promedio para arriba, pero que lo ve pasar. Cuando voy al ingreso, porque ese es el salario del empleo registrado, cuando voy al ingreso, los datos salieron hace 15 días, 10 días en el INDEC, no menos, la semana pasada. El promedio es 800.000 pesos, el ingreso. Es decir, ahí estoy considerando los trabajadores no registrados y demás, ¿no? Es decir, 800.000 pesos. Según los datos del INDEC, están subestimados, es cierto, porque es una metodología de una encuesta, pero bueno, el dato es la referencia que tenés. Bueno, son 800.000 pesos y el 30% está debajo de 450.000 pesos. ¿Se vienen los 18 mejores meses de la historia en la economía argentina? Bueno, es interesante eso porque el gobierno, y Caputo hoy a la mañana, de hecho, le hablan a un segmento muy chiquitito de la población. Cuando Caputo o el propio Milei, que ahora tuiteó, dijo, bueno, ayer creo que reposteó que bajó el precio de los electrodomésticos, hay muchas cosas para decir allí, pero la principal es que vos tenés un consumo dual. Es decir, aquel que tiene ingresos muy altos y tiene capacidad de ahorro, estoy hablando, no sé, el que gana 20 palos. Y bueno, ¿con cuánto vive? No sé, supongamos que con 5. No, más o menos. Bueno, con 5. Y los otros 15, y bueno, los otros 15 los gasta en consumos más vinculados al dólar. Supongamos que se va a Brasil. Bueno, tiene más poder de compra en esos 15 que le quedaron. Entonces lo que vos ves es un consumo dual. Ves récord de venta de autos, de patentamiento de autos, y ves 10% de caída en el consumo masivo. Si el 80%, el 85% de la gente no llega a fin de mes, consume menos leche, pan, no sé, cosas que compra en el supermercado, y en paralelo hay una partecita muy chiquitita de la población que tiene capacidad de ahorro significativa y que entonces sus consumos medio dolarizados, digo medio porque el auto, qué sé yo, sigue en buena medida, como son buena parte importados, sigue el precio del dólar. Puede comprar más medido en términos de dólares. Eso es una característica muy propia de los 90 que ahora se repite, con un agravante que es, ayer también salieron los datos de Acara. ¿Y qué se ve? Acara tiene la estadística de venta de autos. Sí. El 80% de los autos que se vendieron en el último mes son importados. Con lo cual, tiene un segundo eslabón de análisis, no solo que tiene un consumo dual la Argentina, sino que además, en lo que vende récord, es decir, lo que compra ese segmento minoritario que tiene capacidad de ahorro, es todo importado, con lo cual no funciona la rueda porque no contrata un personal la empresa automotriz y entonces esa persona no recibe un salario y entonces ese salario no mueve la rueda del consumo local, ¿no? Bueno, en el medio se va a conocer el dato de inflación hoy, sería aproximadamente del 3,3%, estaría alcanzando el gobierno en un trimestre lo que de alguna manera pronosticó para todo el año. ¿Cómo ves ese número final hacia 2026 y si efectivamente crees que va a empezar a desacelerarse? Dos cuestiones. Primero, yo sugiero mirar la inflación. En octubre del año pasado el gobierno tuvo un espaldarazo en las urnas, ¿no? Y cuando vos mirás desde ese momento hasta hoy, la inflación, estoy hablando de noviembre, diciembre, enero, febrero y ahora marzo, la inflación suma más o menos 20%. La carne vacuna arriba de 30%. Los servicios están en 25%. El transporte está en 20%. Es decir, todas las cosas que vos no podés dejar de consumir,
te pegaron en la línea de flotación, porque imagínense que en ese periodo de 5 meses los salarios estaban topeados al 1%. Supongamos que estoy en un gremio que logró romper parte de eso. ¿Cuánto hice? 8. 8 contra 20. Y 8 contra 30 si tomo los alimentos, o 25 si tomo los servicios. Bueno, me dieron en la línea de flotación, con lo cual el escenario desde la elección para acá, para los trabajadores, fue horrible. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Sí, claro que la inflación en abril va a bajar, y probablemente en mayo. Lo que pasa es que lo que empezás a percibir, porque el gobierno cuando dice, y sostiene hasta hoy, la inflación es un fenómeno monetario, está diciendo, bueno, que hubo una emisión en exceso que convalida una demanda que no debería estar. En la práctica, eso significa que la razón de fondo es una razón, o sea, la inflación es un problema, o tiene un problema de demanda que excede la oferta, con lo cual tengo que pegarle a la demanda, tengo que pegarle a la demanda, tengo que pegarle a la demanda para que baje. El que me está escuchando del otro lado debe decir, pero pará, Hernán, vos estás diciendo que entonces la demanda es excesiva y que tiene que bajar. Sí, eso es lo que cree el gobierno. Con lo cual va a seguir insistiendo en ese camino. Dicho de manera sencilla y yendo a spoilear la conclusión, si yo quiero, o el gobierno quiere, que baje la inflación del 3,3 o del dato que di de hoy, va a seguir insistiendo con que los salarios tienen que ir para abajo, porque el problema es un problema de demanda. Podríamos decir que si en algún momento la inflación baja a 0, puede pasar, sí, cuando le pegue, no comamos más, bueno, la inflación puede ser 0, sí. El problema es que los salarios se van a volver al -1 en ese nivel, pero Hernán, porque siguen siendo el ancla. Lo que nosotros discutíamos al comienzo del programa tiene mucho que ver con el resultado que esto tiene en el terreno electoral. Es decir, ¿a dónde conduce ese proceso teniendo en cuenta nuestra experiencia histórica de procesos de características similares, si es que los hubo en la Argentina? Uno a priori dice, sí, puede ser el menemismo, puede ser algo de la dictadura, pero pensando en esa gente que dice, vamos a salir, esa esperanza que se le pone al gobierno en este crédito que se le da no a Dorni crédito, no, a Caputo, en este caso a los 18 meses que dice que van a ser los mejores. Si lo pensás, ¿a dónde conduce este proceso que vos decís van a bajar la inflación a costa de retraer el consumo? Bueno, me quedé a mitad de camino porque esa era la pregunta original. En realidad ellos están pensando en que en todo caso puede mejorar el consumo de ese segmento minoritario, pero además en términos de actividad que le puede ir bien a la minería y a la energía, supongamos, quizás al agro. Bueno, sectores que yo no tengo nada contra esos sectores, pero no generan empleo. Dicho de manera sencilla, y volviendo a la pregunta, lo que uno imagina hacia adelante es que aunque baje la inflación, no hay reactivación económica para la actividad, para el pasar. Hoy estuve a la mañana reunido con algunos empresarios que me cuentan, industriales, que me cuentan el escenario horrible que están viviendo. Mañana voy a visitar empresas que producen cerveza artesanal. ¿Se acuerdan que en algún momento el gobierno de Macri les dijo, no, la salida es la cerveza, como están muertas, todas muertas? Es decir, lo que el gobierno aspira en términos de estabilidad, porque cuando dice eso está pensando que va a tener una inyección importante de dólares y entonces eso le va a permitir usar como ancla el tipo de cambio, pero además los salarios también, y que con ese esquema va a poder relativamente disciplinar la inflación y de repente con el ajuste de la motosierra va a sostener el superávit fiscal y el escenario cambiario no debería tener grandes dificultades. Claro, buenísimo, es decir, bueno, funciona todo. No, pará porque te falta la actividad y la gente en el medio. Es decir, puede, si querés, en el mejor de los casos, porque después pasan cosas, ¿no? Pero supongamos que todo eso sea verdad, lo que puede pasarte es que la actividad de determinados sectores haga así, vaya para arriba, y después el resto, en el mejor de los casos, se quede muerta ahí donde está. Entonces la gente siga sin llegar a fin de mes, siguiendo endeudándose con porque no puede pagar lo que compra en el supermercado, ¿no? Entonces, si lo proyecto, eso es lo que te puede pasar. Y eso es lo que el gobierno es consciente de esto. Cuando dice eso, es consciente de lo que está diciendo. Porque Caputo te dice, no, pero si estamos récord de autos, ¿y qué caray me importa si yo no puedo comprar la leche, maestro? Claro. Hernán, como siempre, no nos fallaste. Fuiste lo suficientemente claro como para que estas 5 mentes absolutamente neófitas en economía entiendan mínimamente de qué está hablando Caputo y de qué estamos hablando cuando ponemos la oreja en la gente que lamentablemente no le está pasando nada bien. Te mandamos un abrazo grande.
Abrazo grande para ustedes. Chao, querido. Hernán Lecher, del CEPA, uno de los economistas que me parece que habla más llano, ¿no? Sí. Que de algún modo traduce las cosas que nosotros intentamos expresar desde el desconocimiento de la noción técnica. Y que, vos fíjate, esto ya pasó, esta idea de que van a beneficiar a un sector. Yo me acuerdo con el kirchnerismo y la famosa expansión de la frontera agropecuaria. Fue el boom de la soja en aquel momento. Sí, claro. Fue La lo plantita, fue lo que permitió la recuperación de la economía. La exportación de la soja le permitió a la Argentina hacer una diferencia en su balanza de pago. Y claro, había muchos sectores que resistían eso, no porque representara un crecimiento para esa balanza o un equilibrio favorable para la balanza de pago, sino porque había una afectación también de la cuestión medioambiental. Claro, algo cortoplacista. Claro, se hacía mierda del campo, básicamente. Pero con eso vos quemabas los campos, se contaminaban, el famoso, ¿cómo era que se llamaba? El Roundup, le decían, claro. el famoso glifosato. El Roundup era la marca. Las fumigaciones. Claro, entonces, y había como una lucha, pero en el medio vos no veías otra cosa que no fuera reactivación, porque se reactivaba el campo, pero también la industria. Pero también veías como las empresas... ¿Por qué? Porque decían, vamos a hacer un gasoducto. Bueno, necesitamos caño, vamos. Entonces, nos llamaba Samán de Quintanilla, que enseguida empezaba a entubar los cosas. Después, seguramente, se la llevaban. Capaz que había coima, seguramente había de todo. Pero había un movimiento. Vos para hacer un caño necesitas mucha más gente, por ejemplo, que para plantar una hectárea de soja. Que necesitas un tipo que tire la semillita. Después lo demás lo hace el campo y la naturaleza, ¿no? Y llueva. En cambio, para hacer un caño distinto. O para, qué sé yo, tenés que hacer un tractor. Y ahí necesitas que la industria metalmecánica se ponga a construir y a diseñar una máquina agrícola que te permita cosechar. O sea, todo el círculo virtuoso de la economía entra en funcionamiento. Ahora, cuando solamente se ven beneficiados menciono la minería. Pero eso genera inflación, Mauro. Te estás olvidando un detalle. Claro. Eso genera inflación y la gente no quería más inflación. Porque se recalienta la economía. O algo así dijo Redrado alguna vez, ¿no? Sí. Yo lo escuché Redrado. Se recalienta la economía. Se recalienta la economía, te genera inflación, entonces nunca te va a alcanzar. Terminás imprimiendo papelitos de colores. Ese es un argumento que utilizó mucho, no solamente este gobierno, sino también el gobierno de Mauricio Macri, para avalar la teoría de que no necesitamos actividad. Si vos calentás, te quemás, entonces enfriemos. Claro. Y enfriaron la economía y la llevaron a niveles gélidos. Un equilibrio. Tampoco te digo que venga el capitán frío. No, pará. Pero ¿sabés cuál es el equilibrio? O eso dice, cuando vos tenés, si vos estás equilibrado, claramente a vos mantener el statu quo te conviene, equilibremos. Ahora, cuando vos estás abajo del agua, el problema es que equilibrar significa que sigas. Pará. Ahí entramos en otro debate más profundo. La Argentina, como está hoy, ¿está preparada para los 50 millones de argentinos? Ahí te fuiste ya. Qué profundo. No, pero es una pregunta, Luis. Fulco, no te enojes. Luis, ¿sos vos? Sí. ¿Vos decís que hay gente que sobra? No. Yo no digo que haya gente. Yo digo que hay que generar las condiciones para incluirla. Pero hoy, si sacamos la foto del día de hoy. No me miren así, porque a mí me cuesta mucho hacer este trabajo. Fulco, haz lo tuyo. ¿Sabés que me cuesta mucho hacer este trabajo? Pero vos no sos un títere, sos persona. Es que me cuesta mucho hacer este trabajo. Soy una imitación, soy un holograma casi. La imagen, ¿cómo era la imagen? Me cuesta mucho hacer este trabajo. Por favor, te lo pido. Tengan piedad de mí. Te queremos, sí. Yo lo que digo es, de verdad, la foto, la Argentina hoy, con la estructura de industria que tiene, de consumo, de producción, ¿puede darle de comer a 50 millones de argentinos o no? Porque si la respuesta es no, el gobierno de Javier Milei tiene razón. Ah, mira. Pero la respuesta es sí, porque es un país que... ¡No te enojes, Fulco! No, pero mirá que hay recursos. No es una pregunta igual. Es un país que produce alimentos para 10 No es veces una más. pregunta para el hacer. granero del mundo. Es un país fácil. que puede producir comida para 10 veces Es más. muy fácil el discurso. Tenemos vaquitas. Es muy fácil, chicos. Es muy fácil. Ah, sí. Qué Pensar fácil, así. Luis. Y más si te pagan en dólares, Es muy- olvídate. Es muy Totalmente, fácil es muy defender esto. Es muy Sí, Thanos es la cierto. teoría suya, Luis.
En Chubut ya estamos vendiendo carne de burro. Sí, es verdad, lo vi en la carnicería. 7.500 pesos. ¿Ves? ¿Vos te comés la del burro, Federico, o no? A mí me gusta en escabeche. Burro en escabeche. No, la del burro. En sanguchito, ¿no? Agarrás 2 panes. No, estoy viendo que me están mandando. Veo que todos probaron. Che, Adorni, a todo esto acompaña a Milei hoy en la exposición de AmCham. saben. Sí, como saben. Va a estar ahí Adorni en primera fila, aparentemente. Perdón. Así que míralo vos. Ah, mira. En otro espaldarazo a la confianza Muy de Manuel. bien, muy bien, está bien, necesario. Lo del PAMI, lo que está pasando en el PAMI, nos tiene a todos como muy alerta, sobre todo aquellos que tenemos algún nivel de preocupación todavía por los sectores más vulnerados por estas políticas que están llevando adelante desde el gobierno de Javier Milei. No es la primera que pasa. Yo tuve en los 90, como decía recién Maurito, uno que les tocó vivir los 90 trabajando de esto. El PAMI estuvo atravesado por la gestión de un hombre que era representante de las cámaras empresariales de la salud. Algo bastante parecido a lo que es el actual ministro de Salud. Él había sido directivo de una de las cámaras que nucleaba las prepagas y llegó al PAMI de la mano de su amigo Carlos Saúl Menem. Me acuerdo que una vez lo fui a entrevistar al piso 11º del edificio que estaba ahí en la calle Perú Diagonal Sur. Creo que sigue estando el PAMI ahí. Y cuando entré, era un tipo muy peticito, muy chiquitito. Cuando entré me recibió, me dijo, por favor aguarde un segundito. Se fue a una oficina contigua y cuando volvió yo miré hacia atrás y había un ventanal, y en ese ventanal me llamó la atención que había un verde muy raro en el piso. Dije, ¿qué es esto? Como si hubiera pasto. Entonces me acerqué, había unas banderitas y había unos hoyos. Y cuando viene esta persona, le digo, ¿qué es esto? Y me dice, un golf. Mira. Como él era muy chiquitito, tenía un campo de golf mini en el balcón. Era un personaje casi como de historieta, ¿viste? Era para pensar, para distraerse. Era muy chiquitito, tenía unos lentes, se llamaba Alderete. Víctor Alderete. ¿Sabes con qué rima Alderete? Sí, con Calvete. Muy bien, y con Gabinete. Terminó preso Alderete, hay que decirlo. Pero Alderete fue responsable de una política relacionada a la implementación de todo lo que estaba vinculado a la salud de los jubilados, que dejó un agujero enorme, más allá de las vidas que seguramente se perdieron. Debe haber sido uno de los funcionarios, junto con María Julia Alzogaray, más denunciados. Sí. ¿Y su predecesora no fue Matilde Menéndez? Pero Matilde Menéndez entendía. Matilde Menéndez era sanitarista, una mina que venía del campo sanitario del peronismo, qué sé yo, que evidentemente pasaron cosas. Se quebró. Matilde fue la predecesora. La predecesora, una mujer que entendía, y desde el entendimiento, algo así como Menem, digamos. Era un tipo que entendía cómo funcionaba la política, y llegó y dijo, bueno, ya hermano, ya está, entreguémonos. Ya fue todo. Pero Alderete fue la representación más emblemática de lo que era... Era un burócrata. Claro, pero un burócrata privado. Todo su aspecto, todo era... como la simbología casi de una novela rusa. Si encontrás alguna imagen de Víctor Alderete del PAMI. Un burócrata mediocre por donde lo mires, berreta. ¿Y a cómo hablaba? Que por cuestiones totalmente azarosas llegó ahí, y cuando llegó ahí, como sucede con muchos ahora, arrasar con todo lo que puedan, porque es la única ocasión que va a tener. Creo que era de la CIMARA, la Cámara de Industria Médica de la República Argentina, cosa así, era la cámara que él representaba. No, más que por azar, llegó por negocio. Estos tipos le propusieron a Menem un sistema por el cual vamos a detonar el PAMI y en definitiva vamos a transformarlo en algo similar a lo que Menem estaba haciendo con la previsión social en ese momento, que era lotearla entre el poder financiero. Y vos tenés la opción de hacer esto. Lo que pasa es que la Argentina, yo arranqué hablando de personajes míticos de la historia, ¿no? ¿Qué sé yo? La Argentina tiene una historia. Y cuando vos te querés plantar frente a la historia para decir, che, paren, nosotros vamos a hacer otra cosa, te corres el riesgo de que esa historia te lleve puesto. Entonces, si vos tenés una historia basada
en un sistema público de salud fuerte, que es mirado desde afuera, con envidia, porque de afuera te dice, puta madre, pero vos mirá los médicos que tienen esto, mirá los hospitales públicos que tienen esto. Anda a Chile a buscar un sistema de salud público, y no te estoy hablando de Estados Unidos, que es la meca del capitalismo, en donde si no tenés un seguro privado, te podés cagar muriendo, podés tener cualquier enfermedad que no te van a dar ni pelota. Miren Hollywood, simplemente la película que hicieron con estas historias. Entonces, vos te plantás ahí y decís, ¿cómo haces en la Argentina para entender que quieran cargarse al PAMI, al Sistema Público de Salud y la mar en coche? Bueno, lo que está pasando, como te decía, hoy en el PAMI es tremendo, y Atilio Rossi es el delegado que tiene, mira el gremio PAMI, a este gremio lo conocí desde hace muchos años. Había un dirigente que se llamaba, que era Napolitano, creo, de apellido. En el momento que yo te estoy diciendo, trabajaba en estas temáticas, y APAMIA, como gremio que nuclea a los profesionales de la salud del PAMI, tenía siempre un rol muy importante, porque se los querían cargar a los médicos de cabecera. Y Atilio es médico, me imagino, médico de cabecera e integrante de APAMIA. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. ¿No podés levantar un poquito el audio? Porque la verdad es que escucho muy bajito. Sí, métale, vamos a levantarle un poquito el audio. ¿Hace cuánto que está en APAMIA, Atilio? ¿Cómo, perdón? ¿Hace cuánto que está en APAMIA, en la Asociación de Médicos? Ya varios años. Sí. Varios años ya. Pero pasó la época de Alderete, usted, por ejemplo, como médico de PAMI. Mira, yo tengo 45 años de médico, así que pasó todas. Imagínate si habré pasado directivo de PAMI en estos 45 años. Me imagino. Bueno, ahora estábamos haciendo un paralelismo, una comparación para mostrar lo difícil que está la situación hoy en el PAMI. Usted, que tiene tantos años ahí como médico de cabecera, ¿la vio tan difícil como ahora alguna vez, o esta es la más compleja de todas? No, yo pienso, hemos pasado épocas muy difíciles. La época de Alderete, a nosotros tuvieron 7 meses y medio que no nos pagaron y nunca nos lo pagaron. Así que imagínate vos, 7 meses y medio tuvimos en la época de Alderete. Así que imagínate vos las que hemos pasado por PAMI. Atilio, ¿en qué consiste? En este momento yo lo que veo es que realmente, digamos, la actitud que vemos un deterioro progresivo que ha habido en estos últimos años de PAMI, y que, por supuesto, fundamentalmente uno ve, ¿no es cierto?, cómo está la afectación de nuestros pacientes, y ahora, por supuesto, ¿no?, con esta medida ilógica, malicia que han realizado con nosotros, ¿no?, con este corte abrupto de nuestro salario. ¿Cómo podría explicar el mecanismo? Atilio, ¿qué tal? Buenas tardes, ante todo, disculpe. ¿Cómo podría explicar el mecanismo por el cual a los médicos de PAMI les recortan el 50% del sueldo? Brevemente, para aquellos que no entendemos cómo están compuestos los ingresos. Para que vos lo entiendas bien, sí. El médico PAMI hasta el mes pasado tenía su ingreso, dependía de un mix que estaba, una parte que era, ¿no es cierto?, te pagaban una cápita, que en ese momento era de 946 pesos por paciente y por mes, y además te pagaban las consultas por primera vez, que equivalía a 10.000 pesos, y la de seguimiento, que te pagaban 6.000. Pero te pagaban el 40% de las consultas. Si yo atendía 100 pacientes, te pagaban 40, las otras se quedaban, eran gratis, digamos. Eso, para que vos entiendas, en un médico que tenía 400 pacientes a cargo, cobró el mes pasado 1.650.000 pesos, más o menos. La semana pasada, el PAMI, de una manera ilógica, digamos, abrupta, cambia el sistema y lo convierte en un sistema capitado puro. Encima hay tanta malicia que ellos largan cierto propaganda, dicen, nosotros a partir de ahora le vamos a aumentar el 100% de la cápita a los médicos. Claro, pasaron la cápita de 946 pesos a 2.100. 2.100 no es por consulta, sino por mes, por paciente. Claro. Y nos sacaron las consultas.
Y encima lo hicieron retroactivo al 1 de abril. Así que ese médico que el mes pasado cobró 1.600.000, me va a cobrar 800. ¿Me entendés? O sea, ha sido tan, digamos, de tanta gravedad lo que nos ha hecho, que por eso, digamos, nos han puesto, como yo siempre digo, una cornisa en el 15º piso y tenés dos opciones, ¿me entendés? O la pelea o te tirás, ¿no es cierto?, al vacío, porque otra alternativa no tenés. Vos imagínate, un médico tiene que pagar el alquiler del consultorio, pagar secretario, no te podés imaginar la cantidad de costos que tenemos con los insumos por la tarea administrativa, es terrible que tenemos. Si vos aceptás eso, bueno, ¿viste? Es como que ya aceptamos nuestra degradación, ¿me entendés? Y si pensamos en el nivel de salud o el nivel de prestaciones que están recibiendo, no solamente en cuanto a la cantidad, sino en cuanto a la calidad, los jubilados y los pensionados que se atienden por PAMI, y no planteo solamente un tema de consulta médica o de tarea del médico de cabecera, sino que pienso también en los estudios diagnósticos, en los tratamientos que requieren de medicación, por ejemplo. ¿Cómo podríamos evaluar la situación actual de los jubilados en materia de salud, Atilio? No, grave. Mira, te pongo un caso concreto, ejemplos concretos para que vos entiendas cómo está el sistema ahora. Suponete, vos me venís a ver como paciente, vos sos paciente mío, yo te reviso, te valoro todo, te hago estudios y te digo, bueno, mira, te he encontrado una hipertensión, esa hipertensión es severa, realmente hay que hacerte unos estudios más complejos, yo no te los puedo pedir, así que te voy a derivar al cardiólogo. Te hago la derivación, esa derivación dura 150 días. Va el paciente a la clínica, saca turno con el cardiólogo y los turnos lo están dando entre los 90 y 120 días, un turno para cualquier especialista. ¿Por qué? Porque cada vez las clínicas se quedan con menos especialistas, porque a un especialista le pagan 10 lucas, ¿me entendés? Entonces cada vez tenemos menos especialistas que atienden por el PAMI. Bueno, consiguió el paciente, ¿me entendés?, el turno los 3 meses. El médico, el cardiólogo lo valora, el estudio. ¿Qué hace el cardiólogo? Primero le pide un electrocardiograma, le pide un ecocardiograma, una ergometría, etc. Va el paciente a hacerse los estudios, desesperado, quiere saber qué tiene. Una vez que tiene los estudios, dice, doctor, bárbaro, rápido volver al médico para que me diga qué tengo. Va a la clínica y dice, bueno, mire, quiero que me dé vuelta el turnito para el doctor que me pidió. No, dice, esa derivación ya está vencida. Tiene que ir al médico de cabecera para que le haga una nueva derivación. Viene el paciente a mí pidiéndome que le haga una nueva derivación, que te digo, para que yo pueda hacer una segunda derivación para una misma especialidad tiene que pasar 5 meses, si no a mí el sistema me lo bloquea. O sea que tenés que ya anda contando tiempo. Me viene el paciente, le hago la orden, ¿no es cierto?, la segunda orden de derivación para el cardiólogo. El paciente va a la clínica y dice, bueno, mira, acá tengo la derivación, quiero que me dé el turnito, que No, mire, ¿sabe lo que pasa? Es que el PAMI ha puesto un límite de derivaciones por mes y usted está excedido, así que para que a usted yo le pueda dar el turno, tiene que ir al PAMI para que el PAMI lo autorice. Va el paciente al PAMI, viste, a plantear, viene el PAMI y dice, no, mire, ¿sabe lo que pasa? Usted tiene que ir al médico de cabecera, porque el médico de cabecera haga en un RP una justificación de por qué lo tiene que ver nuevamente el cardiólogo. ¿Me entendés lo que te digo? Claro. Es una aberración. Si el paciente logra pasar todo eso, todo ese tiempo, bueno, digamos, es porque realmente su patología pudo esperar. Pero ¿sabes cuál es el otro tema? Si este tema se da en vos, por ejemplo, en cualquier persona que sea autoválida, y bueno, viste, la peleas, te amargas, todo, pero la seguís. Pero ¿sabes el altísimo porcentaje de pacientes que yo tengo que tienen dificultad para caminar, que no ven bien, que tienen trastornos cognitivos, y que no se pueden movilizar, y que muchos no tienen un familiar cercano a cargo, ¿me entendés? Entonces ese paciente, ¿qué es lo que hace? Cuando ve tantas cosas, a lo mejor se queda así con el estudio en la mano, o cae, por supuesto, ahí cae a nosotros de nuevo, y dice, doctor, pero usted no me puede decir que, y más vale, vos le vas a ver los estudios y le vas a decir, bueno, me lo orientas. Pero, digamos, me cae una paciente a mí con un problema ginecológico, y yo, viste, le voy a ver los estudios, voy a orientarla, pero yo no puedo, ¿me entendés?, tomar la función de un ginecólogo. Atilio, usted lo decía. Entonces el paciente todo ese tiempo está a la deriva. Usted lo y entonces, decía. ¿qué sucede?
o el paciente se cansa y no va porque ya no puede, o se cansa o directamente tiene impedimento por ir, y esto automáticamente lo deja que el paciente con su patología, ¿no es cierto?, se empeore día a día. Claro. Usted lo decía, están a la deriva, repasaba obviamente la baja del programa Remediar, que las farmacias no están dando medicamentos porque no les pagan, que hay menos especialistas. ¿Están temiendo los médicos de PAMI que muera gente, mucha más gente que lo que eran en otros índices anuales a partir de todo esto? Mira, yo lo que te estoy diciendo, yo lo que sí aseguro, te puedo decir esta palabra que es la que yo sé, esto genera un deterioro, ¿no es cierto?, del nivel de salud en general de la población de tercera edad. Pues yo siempre digo, mira, si en la sociedad vos tenés dos sectores vulnerables o más lábiles, el niño y el adulto mayor. Son las personas que teóricamente más tenemos que proteger. Este sistema, indudablemente, que está determinando que la franja del adulto mayor cada vez se vea, ¿no es cierto?, más impedido de poder, ¿no es cierto?, subsistir ante esta situación que están viviendo, ¿me entendés? No te cuento el tema de los medicamentos, porque viste que el PAMI larga, no, nosotros damos los medicamentos gratis, sí, te los da, pero tenés que hacer el trámite administrativo. Claro. O sea, vos que cobrás, viste, el 60, 70%, no sé en porcentaje, pero es altísimo, de jubilado que te cobran la mínima, 360 lucas, tiene una patología como hipertensión, vos le tenés que dar un medicamento, que los medicamentos habitualmente son caros, el paciente no puede pagar el 50%, porque dice, o pago el medicamento, ¿cómo? Entonces, ¿qué hace? Viene a mí para ver si lo puede sacar con el 100. Yo le tengo que llenar un formulario, ese formulario tiene que ir el paciente al PAMI, empezar el trámite, que este, que lo otro, bueno, y se lo dan al medicamento gratis. ¿Sabes por cuánto tiempo? 4 meses. A los 4 meses tenés que empezar el trámite del arbolito de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos pacientes, como no se puede movilizar ahí tan solo, y bueno, hace el abandono de medicación, y se le deterioran las cosas, ¿no? Uno trata de darle muestra, porque bueno, viste, pero es imposible manejar una situación así, ¿entendés? O sea, digamos, se ha tomado muchas actitudes, ¿me entendés? Yo te diría que es una máquina de impedir, ¿entendés? Entonces, ¿yo qué es lo que sostengo con todo esto? Esta medida que han tomado ahora, yo le puedo plantear 2 alternativas. Una, o que las autoridades que están en el PAMI central ahora, que uno se imagina que si vos vas a poner a alguien a cargo de PAMI, tiene que ser un tipo sanitarista, un tipo especialista en adulto mayor y todo, para que tome, ¿no es cierto?, medidas para el paciente mayor, ¿no es cierto?, que realmente sea positivo para ese paciente. Y si no, ¿me entendés? Uno dice, bueno, pues es que está, mira, el doctor, se llama Leguízamo, el que está a cargo de PAMI. Si vos lo conocés, le conocés la cara, mándame una foto, porque yo no lo conozco. Y si no, la otra que te queda es que realmente todas estas medidas atentan para que destruir el primer nivel, que sería gravísimo, porque uno te imagina la importancia que tiene el primer nivel de atención PAMI. Porque es la puerta de entrada del sistema, ¿me entendés? Yo, por ejemplo, tengo 45 años de médico. Tengo pacientes, escúchame, que lo vi de niño y ahora son bisabuelos. O sea, el médico de cabecera cumple un rol que es muy importante porque nosotros tenemos la ventaja, en el buen sentido de la palabra, de conocer al paciente como un todo. ¿Entendés? O sea, vos conocés al paciente, su familia, su entorno, las dificultades que puede tener en el día a día. Somos confesores, después de los curas, el segundo que le sigue somos nosotros. Hay muchos pacientes que te vienen un día, ¿no es cierto?, no para que lo atiendas por una patología, necesitan ser escuchados por nosotros. Porque hay muchos pacientes de tercera edad que desgraciadamente están muy solos y necesitan contención. Esa es la función que nosotros tenemos. Claro. Aparte, cuando a mí un paciente me cae, cuando yo lo conozco hace 40 años, vos, digamos, tenés 10 veces menos probabilidades de equivocarte cuando vas a hacer un diagnóstico, un tratamiento, porque lo conoces de toda la vida. Lógico. ¿Me entendés? ¿Cómo sigue si vos quitas el primer nivel, ¿qué va a suceder? El paciente, ¿a dónde va a recurrir? Directamente al segundo nivel, o sea, a las clínicas. Como yo te reiteré recién, las clínicas están saturadas y cada vez tienen menos especialistas. Entonces, sobre que ya ahora no dan abasto, imagínate lo que va a hacer si sacas el primer nivel. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que el especialista es excelente y fundamental, pero el especialista vos te ve por la patología que vos vas de su especialidad. Claro. O sea, vas al traumatólogo, te soluciona el problema de rodilla, por el de rodilla.
vas al endocrinólogo, te soluciona el problema de tiroides, al cardiólogo el problema de hipertensión, pero no hay nadie que a vos te siga desde el punto de vista de la globalidad, de la integridad, que esa es la función que cumplimos nosotros. Entonces, si ese primer nivel se rompe, vos vas a encontrar los pacientes que van a empezar a deambular por las clínicas, por todas las especialidades, y van a estar llenos de remedios. Mira, te cuento una anécdota para que vos veas. A mí cuando me cae un paciente por primera vez, yo le digo, y saca el turno conmigo, yo le digo, mire, ¿sabe qué? Cuando venga tráigame los remedios que toma. Viene el paciente y yo, mira, apenas llega me doy cuenta si ese paciente tenía médico de familia o no. Porque el que viene con médico de familia viene ordenado con sus cosas. Porque el médico de familia, ¿qué es lo que hace? Le ordena al paciente, ¿no es cierto? No de orden de manda, no, le ordena los medicamentos y se lo distribuye de acuerdo al conocimiento que yo lo tengo al paciente de forma integral. Ahora, el otro, que es el que viene de especialista en especialista y que no tiene médico de cabecera, ¿sabes cómo te vienen con la bolsita con 13 o 14 remedios? Entonces, voy a decir, ¿y qué? Bueno, este remedio me lo dio el traumatólogo hace 2 años. Este me lo dio el endocrinólogo. Claro, te toman 13, 14 medicamentos, pero no hay nadie que le ha ordenado la situación. Y hay muchos medicamentos que ese paciente no tiene que seguirlo tomando, ¿me entendés? Por la patología o por la característica de ese paciente que tiene su salud. Atilio, eso es lo que realmente va a dejar de funcionar, va, ¿no es cierto?, a desaparecer el primer nivel y se va a evitar esa contención que es tan importante en el adulto mayor. Poner un freno porque nos tenés a todos muy atentos con ese acento propio de Nueva York. Vos sos de Nueva York, me imagino. Tenés acento de Nueva York. Escuchá, primero gracias por tomarte el trabajo de explicarnos. Uno que es más viejo y ya peina más cana, conoce cómo funciona el PAMI y qué es lo que quieren hacer, pero mucha gente no sabe todo esto que vos estás explicando. Y segundo, acá atentos, sea lo que pueda pasar, porque si hay algo que vamos a tratar de hacer es darle la máxima difusión a cualquier medida que se resista a esta abominación que quieren hacer con este sistema de atención primaria que tiene el Instituto de Jubilados y que lamentablemente se lo quieren llevar puesto a como dé lugar. Te mandamos un abrazo enorme, Atilio. Un abrazo y los esperamos que mañana hacemos las movilizaciones en los PAMI de todo el país. Así que si alguno está por Córdoba, los invito acá a las 11 de la mañana que hacemos la movilización. Meta, abrazo enorme. Atilio Rossi es médico de cabecera de PAMI, uno de los dirigentes de APAMIA también. Hay medidas de fuerza que se están llevando a cabo en este momento. Desde ayer y será por 72 horas. Obviamente a lo largo y ancho del país habrá distintas movilizaciones que se darán, pero principalmente se darán obviamente aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ayer se vio un video, se viralizó, no sé si lo llegaron a ver, acerca de cómo se daban las protestas dentro de la oficina principal del PAMI. En el medio los recortes podrían llegar hasta el 50%, tal denuncia. Qué gobierno de mierda. Qué síntesis. Yo creo que no te gustó el gobierno de Milei hasta acá. El estratega termina así subido. Bueno, Edu, ¿cómo te va? ¿Qué decís, querido? ¿Qué tal, querido? Yo quiero decir que el gobierno me parece fantástico. Me encanta el gobierno. Me encanta que lloren los cucas. Lágrimas de zurdos. Lágrima de zurdos. Qué rico. Bueno, bienvenidos al juego de Edu. Hoy venimos al juego de Edu, un espacio para divertirse, para entretenerse, pero de manera sana, en familia, sin droga, sin facito. ¿Qué lifting te tiraron ahí sin atrás? Dedito de momia. Ponémela, mirá qué lifting tenés ahí con el es el lifting. No, justo me estaba agarrando acá la sien y... Muy bien, muy bien. ¿Querés explicar la metodología del juego? ¿Querés que te ayude? Dale, por favor, avisar a la gente que tiene que elegir dos opciones. Avisale. Dale. Por la duda. Momento. A partir de ahora, el juego, Eduardo va a plantear dos opciones. Hay que elegir una. No vale poner las dos. No vale poner ninguna. No vale patear la pelota a la tribuna y elegir una tercera que él no te propone. Son esta o esta. ¿Sí? Esta o esta. Las que te propone Eduardo. Una de las dos tenés que elegir. La tercera me levanto y me voy. No, es eso. No queremos me levanto y me voy. No, Eduardo, dale, pará. Antes de empezar, yo ya sé lo que te va a preguntar la gente y es cuánto cobras. ¿Qué carajo te importa cuánto? Basta. No lo metan ahí, por favor. Que ayer bastante lastimado quedaste. ¿Cómo te dieron en las redes, Eduardo? Sí, bueno, una que conocemos todos. Edu, ¿qué cuenta? Ahí me están pidiendo en el chat. Se están hablando de gente. Bueno, ¿qué preferís?
¿A los pelados o a los que usan rastas? Rastas. No, pelado. A los pelados. Me gusta el pelado ahí. A mí me gustan las rastas. El pelado. ¿Pelado? Sí. Está parejo hoy, ¿eh? El rasta, 2-2. El rasta, con todo La respeto. rasta me da un poco sucito. Quiero ver qué dice la gente El en el tema es que chat. cuando tenés rasta vas a hacer caca y te limpias con el Ay, pelo. no, bueno, no quería saber tanto. Y me da piojos. Qué cosa rica, Me ¿eh? da piojos. Me da picazón, no puedo estar. O sea, ¿qué dicen en el Rastas, chat? pelado. No, no es pelo corto, che. No, pelado. Pelado. Eduardo, No, te Lola vayas. no lo leemos porque se va a enojar. No. Rasta y charuto, dice Valeria, que entendió todo. Muy lindo, muy lindo. Para vos, tomá. Muy lindo. Bueno. Ese es tu público. ¿Qué preferís? ¿El Facundo de Sarmiento o el Martín Fierro de Hernández? El Facundo. El Facundo, sí. Gran libro, extraordinario. El mejor del. Y no, a mí me gusta más José Hernández. El Martín Fierro. Escrito desde los balcones, mirando a la Plaza de Mayo, desde lo que hoy es el edificio de la Sos CIDE. gauchito. ¿Te gusta el gaucho? Tenés razón. soy gauchito. Toda la vida José Hernández, Martín Fierro. José Hernández, Martín Fierro. Gana Martín Fierro a morir, No, ¿eh? sí. Facundo, Fabián eligió Facundo me Víctor parece, Facundo, pero- Roberto Facundo, Norma Es lo mejor Facundo. del siglo XIX, el Facundo. Edu, ¿cuándo nos allanan? Preguntó Fiel. No sé. Carajo, esta te vez importa sale. cuándo Está nos bien, está bien, está bien. Carajo te importa. Fierro, Facundo, Fierro, Facundo, Fierro. ¿Cómo salen los fierros, O sea, también mucho enfierrados. o sea que va ganando el Martín Fierro. Fierro, Ganó el Fierro. Fierro, A usted le gusta, rasta. usted está siempre a favor del fierro. Yo estoy a favor del fierrazo. Rasta. Claro, Dicen que Edu prefiere mi lucha acá. No, no te vayas. Y vos preferís una ducha, no sucio, asqueroso, progre. Andá a bañarte Fierro, las rastas. Fierro. Ganó Martín Fierro. sin Ganó lugar a Martín dudas. Fierro. Sí, sí. ¿Qué va a ganar? Es más popular también. Es más popular, está bien. No me gusta, pero bueno. ¿Qué preferís? ¿Las cataratas de Iguazú del lado argentino o del lado brasilero? El lado argentino. Son muchísimo más. Ay, qué patriota. Pero que no, pero que además Se son ve mucho más más. lindas. Salvo la Lula, garganta. poca La cosa de garganta del Brasil. diablo está de este lado. De Brasil no me gusta casi nada. te Es digo. verdad, La Nico, comida que- es horrible, Mirá, las playas son ahí horribles, tenés. la falsa alegría de la gente Pero, también. Mirá lo que es la garganta del diablo vista del lado Argentina argentino siempre, y pa. vista del otro lado que no Bueno, entendés hay gente nada. que por ahí le gusta ir más del lado brasilero, viejo, está más cerca. Acá hay piriña más rica. De ese lado. Hay cosas de Argentino, Brasil que son argentino. armadas de bossa nova, Acá todo de unánime, samba, todo de unánime. Ay, qué argentino. La samba es una música patriotas. horrible, horrible. No, qué Ay, por favor. no, No, la una gente música de horrible. data No se lo puedo clave. permitir. No, Karina, no, Karina, no Qué, provoques, música, qué Karina. música fea la brasilera. No, no, Horrible, no. horrible. ¿Cómo va a decir eso? Salvo para Lamas. Jobim. Pero por favor, con Jobim. Vinicius. ¿Qué me Acá hay dice? una Gran persona, delantero. dice Eugenia Rabunial. Soy uruguaya y voy por Argentina. Y sí, Muy está muy bien. bien. Está muy bien. Ay, qué bueno, Argentina, qué país. Chup, Siri. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? A ver. ¿Tener una cama grande pero que te hace doler la espalda o una muy chica pero cómoda? Ay, ¿cómo? Chica y cómoda. ¿Te gusta chica y cómoda? Sí, Sí. chica y cómoda. Antes que grande y dolorosa. Claro, Yo, sí. yo creo que Sí. siempre es mejor que aunque te duela, Grande. Una grande. Pero con la otra descansás más. Yo prefiero la chiquita y cómoda. Chiquita y cómoda. a Sí, mí me entra gusta en que todos me duela. A mí lados. me gusta que me duela un poquito. Entra en todos lados, chiquita y No. cómoda. Chiquita y cómoda, ¿no? No, El tema, Sí, ¿eh? claro. Grande y dolorosa La no. emboca prefieren fácil, chiquita Ah, y entra en cómoda. todos lados, te Sí. quedás así, entras vos Grande así, te y acostás. dolorosa. Vos te amoldás a la cama Te chiquita. amoldás. Toma la forma, claro. Sí. Qué goloso Mauro, dicen por acá. ¿Qué dice por acá la gente? Chica y cómoda, dice Monsuit. Chica, dice Anacasto. Sí. Grande y dolorosa, dice Karina. Chica, grande, También chica. puede ser Chica y cómoda. tener una en cada cuarto. No, y no, vas Emi, no pasando. le des opciones. No. Nunca Chiquita fueron a- como vos, Edu, dicen acá. Nunca fueron a- Grande, grita Don Marielotas. Nunca Grande. fueron a un shop a comprar una chiquita o una grande. ¿Qué eligieron cuando fueron al shop? Yo lo El shop grande, de los yo siempre muebles, grande. ¿no? Bueno, Siempre pero eso es grande. distinto Chiquita. porque es para. ¿Qué Para mí distinto? siempre depende del Estamos- bolsillo. Sí. Chiquita, chiquita. ¿Sí? Si te entran en el bolsillo, muy chiquita. Que sería Grande, mucho los que para dicen pulgar. chicas es Una porque no cunita. pueden comprar la grande. Sería una cunita. Una- No, una cunita curita. no, Una cunita curita. no. Grande, dice Damián. Chica y cómoda, dice Silvana. Muy bien. Grande, dice Carolina. No, está hablando de una cama. Ok, Mi vida claro, me sí, trae ¿de qué estamos una hablando? chica Por y supuesto. La verdad que. ¿Yo qué dije? Yo estoy acostumbrado a la chica. Vos preferís la chiquita y cómoda. Sí, sí. Está bien, hay gente que prefiere grande y dolorosa. Sí, Es lo sí, mismo, no pasa nada. ¿Qué preferís? A ver. Ahora te quiero ver. A ver. Ajá. Yo ahora, a los cancheritos del chat. ¿eh?
que se hacen los cancheros, son unos capos. Porque ¿sabes qué pasa, Esquivel? Vos sos un boludo, ¿no? Claro, yo soy un pelotudo. No, pero en cambio, la gente en el chat es re canchera, son todos re capos. Miran data clave mientras trabajan, mientras almuerzan. Yo soy un pelotudo. Fuman charuto. Se fuman un charuto, se abren una cerveza. Y yo un tonto trabajador. Sí. Que a las 4 de la mañana está llamando gente. Cuadradito. Porque se levanta esa hora. Cuadradito, bien prolijito, me trabajo, me esfuerzo. Ellos son unos capos que no trabajan y hacen plata, son unos genios. Usted trabaja tanto que tiene una camioneta tan grande. Tan grande, ahí sí me gusta grande. Pero no es dolorosa. Ahí se puede dormir, es como una cama grande. Para usted es como un Titanic, claro. Me cagana. Sí. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Esta música. ¿Vos preferís que tus relaciones sexuales sean absolutamente satisfactorias y diarias desde hoy y hasta el día que te mueras con multiorgasmos perfectos? ¿O preferís que quede libre Cristina? No hay duda. No hay duda. Sí, bueno. Bueno, justamente. Justamente sí, pero... No, la opción 1, la versión, déjame garchar en paz. La 1. Bueno, yo pregunto. Todos los días igual, ¿no? Yo pregunto. Yo quiero tener orgasmos de por vida satisfactorios. Diarios. Acá Rapo dice Cristina libre, ¿eh? Mirá vos. Nati dice la primera. Libre Cristina, dice Claudio. Bueno. Pichotti se pregunta qué es una relación sexual. Está muy bien. Claro. María, libre Cristina, dice Valeria. Cristina Gustavo. Che, como si. Bueno. Anorgásmicos. Libre Cristina Karina. Nora, libre Cristina. Marilotas. Que quede libre Cristina. Cristina, libre Carolina. Nakata. La primera opción, obvio. Toda gente que no coge. Acá Ofiel dice Cristina, ya me cornearon. Muy bien. Cristina libre, dice Manuel. Muy lindo. ¿Podemos poner el graf? Ellos ya tienen eso, entonces. ¿Para qué Nerpo la grita ese. Cristina libre, dice Victoria Micaela. Mucha Cristina libre. ¿Podemos poner Cristina libre, María de Los Ángeles? La gente que mira data clave no la pone. Che, mucha gente elige Cristina libre. Debbie Luna dice Cristina libre. Víctor. Después los virgos son los libertarios, ¿no? Digo. No, a lo mejor es al revés. Todos los que piden Cristina libre es porque ya tienen cubierta. Dice todos Yo los creo días. que no. Yo creo que Acá no. para este es interesante. Monsuit. Cristina libre todos los días ya no, hijo. Está bien. Acá Tefa dice, ¿cómo definís una relación sexual? Casi Eso, parafraseando a la escribana. ¿Cómo define una relación sexual? Viene el nenito, que ya es grandecito. El nenito. Que ya es grandecito. ¿Cómo decir el nenito? Eso lo dice Milei, ¿no? Nenito usted? de 18, 20 años. Un nenito. Un borreguito que ahora toma la universidad. Claro. Se junta con una compañerita de universidad. O un compañerito. Y le En un entró- salón tomado. No. Tratemos de que sea en una casa. En una cama grande. Aunque sea un poco incómoda. Pueden ser grande. 2 chicas o 2 chicos también, Eduardo. No. Es un nenito y una nenita. Los nenitos salen con las nenitas y las nenitas salen con nenitos. ¿Se entiende? Sí, pero no creo que sea así. Entreguen a Genovar, reclama Carolina. No es acá esa ventanilla, no es acá, pero lo tramitamos, no pasa nada. Se entrega fácil, no hay problema. Trasladamos la. Bueno, si elegiste mayoría de respuestas A, Sí. ¿alguna vez te tocaste en el cine? No. ¿Quisiste leer a Borges pero no entendiste ni los títulos? Eso pasó. ¿Alguna vez tapaste el baño en la casa de tu pareja? Y votaste varias veces a Mauricio Macri. Si elegiste mayoría de respuestas B, nunca en tu vida te masturbaste, sabés manejar solamente autos ingleses, usás dentadura postiza pero nadie lo sabe, y votaste alguna vez a María Eugenia Vidal. Y si el resultado te dio empate, déjame decirte que sos medio estúpido porque la cantidad de preguntas era impar. Claro. ¡Qué maestro! Acá preguntan cuánto gastas en tintura, Eduardo. ¿Qué carajo te importa? Grande, Edu, grande. Che, 3 minutos, 3 de la tarde y un minuto. A las 5, Fractura Expuesta con Mariana Bray. A las 7, 19 horas, la señora Viviana Canosa y el bulo de Viviana. Nosotros volvemos mañana a la 1 aquí por Carnaval Street. Chau.